Al principio, cuando empezamos a fumar, la sensación de ansiedad y su alivio son tan leves que ni siquiera nos damos cuenta de su existencia. Cuando empezamos a fumar con regularidad, creemos que es porque nos ha llegado a gustar, o simplemente que hemos cogido el hábito. La verdad es que ya estamos enganchados, no nos damos cuenta, pero el pequeño monstruo de la nicotina se ha instalado en nuestras tripas, y hay que darle de comer de forma regular. Todos los fumadores empezamos a fumar por razones tontas. Nadie está obligado a hacerlo. La única razón por la cual seguimos fumando, fumemos mucho o poco, es para alimentar a este monstruo. Todo lo relacionado con el fumar es una serie de enigmas. Todos los fumadores saben, en el fondo de su corazón, que están haciendo el primo y que algo malvado les ha atrapado. Sin embargo, estoy convencido de que lo más trágico del fumar es que la sensación de disfrute que el fumador recibe del cigarrillo no es ni más ni menos que el placer de intentar volver al estado de paz, tranquilidad y confianza en el que vivía su cuerpo antes de engancharse. Tienes esa misma sensación cuando la alarma antirrobos de tu vecino lleva todo el día sonando, o cualquier otra molestia trivial, y de repente el ruido cesa. Entonces experimentas una sensación maravillosa de paz y tranquilidad. En realidad no es paz, es el acabar con la molestia. Antes de enrollarnos en la cadena de la nicotina, nuestros cuerpos están completos. Luego introducimos la nicotina en el cuerpo a la fuerza, y cada vez que apagamos un cigarrillo y la nicotina empieza a eliminarse, sentimos la ansiedad. El mono, no hay ningún dolor físico, es simplemente una sensación de vacío. Ni siquiera nos damos cuenta de su existencia, pero es como un grifo que gotea dentro del cuerpo. Nuestra mente racional no lo entiende, ni falta que le hace. Lo único que sabemos es que queremos otro cigarrillo, y cuando lo encendemos desaparece la ansiedad. Por el momento estamos otra vez contentos y seguros de nosotros mismos, como lo estábamos antes de convertirnos en adictos. Pero esta satisfacción no dura mucho, porque para aliviar la sensación de vacío, tienes que meter más nicotina en el cuerpo. En cuanto apagas ese cigarrillo, la ansiedad empieza de nuevo y así sigue la cadena. Es una cadena para toda la vida. A menos que la rompas. En realidad, todo esto de fumar es como llevar zapatos demasiado estrechos con el único fin de poder sentir un placer cuando te los quitas. Existen 3 razones principales que impiden que los fumadores lo vean así. 1. No hay ningún dolor físico identificable. Es solo una sensación. 2. Ocurre al revés. Por eso resulta difícil quitarse de cualquier droga. Solo. 25. La adicción a la nicotina. Cuando no fumas, sufres la sensación. Por tanto, no le echas la culpa al cigarrillo. Cuando enciendes uno te alivia, entonces has estado engañándote al creer que el cigarrillo te proporciona algún tipo de placer o apoyo moral. 3. El masivo lavado de cerebro al que estamos sometidos desde el nacimiento. Aunque nuestras vidas estuviesen completas antes de empezar a fumar, no nos sorprende descubrir que, una vez que hemos aprendido a fumarlos, los cigarrillos sí nos ayudan y sí son un placer. ¿Para qué cuestionarlo? Ahora formamos parte de los fumadores felices. Aquí convendría quizás destruir algunos conceptos falsos en cuanto al fumar. No es ningún hábito, el hábito ni siquiera existe. Tenemos toda clase de hábitos durante nuestra vida, y algunos de ellos dan mucho placer. Un hábito que, lejos de ser placentero, es de un sabor repugnante, nos mata, nos cuesta una fortuna, que consideramos sucio y repulsivo y del cual nos gustaría liberarnos a toda costa, debería ser absurdamente fácil de romper. ¿Por qué lo encontramos tan difícil entonces? La respuesta es que no es un hábito, sino adicción a una droga. Primero tenemos que hacer un esfuerzo para engancharnos a la droga. Al poco tiempo no solo compramos cigarrillos con regularidad, sino que también llegan a ser imprescindibles. Cuando no podemos tenerlos, entramos en un estado de pánico, y conforme pasa el tiempo tenderemos a fumar más y más. Esto ocurre, como ocurre con todas las drogas que producen adicción, porque nuestro cuerpo se va haciendo más inmune a los efectos de la nicotina, y necesitamos una dosis progresivamente más alta para sentir el mismo efecto. Al cabo de un periodo de tiempo relativamente corto, el cigarrillo ya no alivia completamente el mono que crea, de forma que cuando enciendes uno, te encuentras mejor que hace un momento,
pero estás todavía más nervioso y menos relajado que un no fumador, y esto incluso mientras estás fumando el cigarrillo. En la práctica, pues, es todavía más absurdo que el llevar zapatos muy estrechos, porque con los años va quedando cada vez más dolor acumulado, aún después de quitarte los zapatos. Es peor aún, porque cuando apagas el cigarrillo, la nicotina empieza a salir rápidamente del cuerpo. Esto explica por qué, en las situaciones de mucho estrés, el fumador tiende a fumar en cadena, uno detrás de otro. Como ya dije, el hábito ni siquiera existe. La razón por la que todos los fumadores siguen fumando es el monstruito de la nicotina que tienen alojado en las tripas. Hay que darle de comer con regularidad. El fumador es el que decide cuándo se le da de comer y suele ser en uno de estos 4 tipos de situación o en una combinación de ellos. Aburrimiento / concentración - 2 estados totalmente opuestos. 26. La adicción a la nicotina. Estrés / relajación - 2 estados totalmente opuestos. ¿Qué droga mágica puede de repente producir un efecto opuesto al que produjo 20 minutos antes? Piénsatelo. ¿Qué otro tipo de estado existe, aparte del dormir? La verdad es que los cigarrillos ni alivian el aburrimiento, ni el estrés, ni promueven la concentración, ni la relajación. Todo es solo una ilusión. Además de ser una droga, la nicotina es un potente veneno que se utiliza en los insecticidas. Búscalo en el diccionario. La cantidad contenida en un solo cigarrillo te mataría si te la inyectaran directamente en vena. En realidad, el tabaco contiene muchos venenos, incluido el monóxido de carbono. Por si estás soñando en cambiar a los puros o a una pipa, quiero dejar claro que todo lo que digo en este libro se aplica a todas las formas del tabaco. El cuerpo humano es el organismo más sofisticado y desarrollado que existe en este planeta. Ninguna especie, ni siquiera las más inferiores, los gusanos y las amebas, puede sobrevivir si no sabe distinguir entre lo que es alimento y lo que es el veneno. Durante un proceso de selección natural a lo largo de millones de años, nuestra mente y nuestro cuerpo han desarrollado una serie de técnicas para distinguir entre alimentos y venenos, y métodos sin fallos para desechar estos últimos. A todos los seres humanos les resultan desagradables el sabor y el olor del humo del tabaco, hasta que nos enganchamos. Si soplas el humo a la cara de cualquier niño o animal antes de que se enganche, toserá incontrolablemente. El día que fumamos aquel primer cigarrillo e intentamos tragarnos el humo, esto nos produjo un ataque de tos, y si fumábamos mucho, nos mareábamos e incluso llegábamos a devolver. Era nuestro cuerpo que nos decía, me estás administrando veneno para... Muchas veces, es en ese momento en el que se decide si vamos a ser fumadores o no. No es cierto que son los de poca voluntad, o los que físicamente son débiles, los que se enganchan. Los que tienen suerte son los que encuentran repulsivo ese primero cigarrillo. Físicamente sus pulmones no pueden con el humo, y están curados para toda la vida. O bien, mentalmente no están dispuestos a pasar por el duro proceso de aprendizaje, para conseguir tragar el humo sin toser. Para mí, esta es la parte más trágica de todo el proceso. El esfuerzo en engancharnos, y por eso es tan difícil convencer a los adolescentes de que lo dejen. Como todavía están aprendiendo a fumar, y como los cigarrillos todavía les saben fatal, creen que podrán parar cuando quieran. ¿Por qué no aprenden de nuestros errores? ¿Y por qué no aprendimos nosotros de la experiencia de nuestros padres? 27. La adicción a la nicotina. Muchos fumadores creen que les gusta el sabor o el olor del tabaco. Es una ilusión. Lo que en realidad hacemos cuando aprendemos a fumar es enseñar al cuerpo a que se haga inmune a los malos sabores y olores, con tal de conseguir su dosis. Como los heroinómanos, que creen disfrutar inyectándose, en realidad, disfrutan de aliviar el mono que la misma droga produce. El fumador se enseña a sí mismo a cerrar la mente ante el mal olor y sabor del tabaco, para conseguir su dosis de droga. A cualquier fumador que cree que solo fuma porque le gusta el sabor y el olor, pregúntale, si no encuentras la marca de cigarrillo que normalmente fumas, y solo hay una que no te gusta, ¿dejas de fumar? De ninguna manera. Un fumador fumará cualquier porquería, antes de prescindir de su droga, y lo mismo da al liar los cigarrillos, que cigarrillos mentolados, o puros o una pipa. Al principio saben fatal, pero si te empeñas, aprenderás a apreciarlos.
El fumador tratará incluso de seguir fumando cuando tiene un constipado, la gripe, una bronquitis o incluso un enfisema. El disfrutar no tiene nada que ver. Si lo tuviera, nadie fumaría más de un cigarrillo. Hay incluso miles de exfumadores adictos a ese chicle repulsivo con nicotina que les recetan los médicos, y muchos de ellos siguen fumando. En mis sesiones, algunos fumadores se asustan cuando se dan cuenta de que son drogadictos, y piensan que entonces será más difícil todavía dejarlo. No es así. Las noticias son buenas por dos motivos importantes. 1. La mayoría seguimos fumando porque, aun sabiendo que es peligroso, y que tiene más desventajas que ventajas, estamos convencidos de que hay algo en el tabaco que nos gusta y que nos ayuda. Creemos que si dejamos de fumar habrá un vacío, y que algunos aspectos de nuestra vida nunca serán como antes. Esto es una idea equivocada. Lo cierto es que el cigarrillo no da nada, solo quita y luego devuelve parcialmente para mantener esa ilusión. Explicaré esto con más detalle en otro capítulo. 2. Aunque la nicotina es de todas las drogas la más fuerte en cuanto a la velocidad con que te engancha, no produce una adicción fuerte, precisamente por ser una droga rápida. Solo tarda unas 3 semanas en eliminarse en un 99% del cuerpo. Y la ansiedad por la retirada de la nicotina es tan suave que la mayoría de los fumadores viven toda una vida sin darse cuenta de que la padecen. Me preguntarás con razón por qué. Entonces, muchos fumadores se encuentran tan difícil dejarlo. ¿Por qué hay fumadores que sufren meses de auténtica tortura, y que pasan el resto de su vida añorando un cigarrillo de vez en cuando? La respuesta es la segunda razón que hace que sigamos fumando: el lavado de cerebro. La adicción química es fácil de vencer. 28. La adicción a la nicotina. La mayoría de los fumadores pasan toda la noche sin fumar. El mono ni siquiera les despierta. Muchos fumadores salen del dormitorio antes de encender el primer pitillo del día. Algunos desayunan primero, otros esperan hasta que llegan al trabajo. Pueden sufrir 10 horas de mono y no les importa. Pero si tuvieran que estar 10 horas sin fumar durante el día, se volverían locos. Hoy en día hay muchos fumadores que se compran un coche nuevo y nunca fuman dentro de él. Muchos van a la iglesia, al teatro, al supermercado y no les importa no poder fumar. Ni siquiera la prohibición general en el metro ha provocado alguna alteración del orden público. A los fumadores casi les gusta que algo o alguien les impida fumar. Hoy en día muchos fumadores automáticamente se abstendrán de fumar en casa de, o en compañía de un no fumador, y no sufren mucho. La realidad es que la mayoría de los fumadores pasan por periodos de tiempo relativamente largos, en los que están sin fumar casi sin esfuerzo. Yo mismo a veces estaba tardes enteras relajado y sin fumar, y tan contento. En mis últimos años de fumador, incluso estaba deseando que llegasen esas tardes, para dejar de asfixiarme. ¡Qué hábito más absurdo! Es fácil hacer frente a la adicción química, incluso cuando sigues siendo adicto, y hay miles de adictos que nunca pasan de ser fumadores ocasionales. Son igual de adictos que los fumadores empedernidos. Incluso existen fumadores empedernidos que han dejado de fumar, pero de vez en cuando se fuman un puro, y eso es suficiente para mantener su adicción. Como digo, pues, la adicción a la nicotina no es el problema principal. Simplemente actúa como catalizador, para mantener confundida nuestra mente en cuanto al verdadero problema, el lavado de cerebro. Puede servir de consuelo a los fumadores empedernidos que llevan muchos años fumando saber que es igual de fácil para ellos dejar de fumar que para los fumadores ocasionales. De una manera extraña, es incluso más fácil. Cuanto más fumas, más te destruyes física y mentalmente, y mayor es el beneficio cuando lo dejas. También puede servir de consuelo saber que los rumores que aparecen de vez en cuando, como que el cuerpo tarde 7 años en eliminar la basura, o cada cigarrillo que fumas te resta 12 minutos de vida, no son ciertos. No creas que se han exagerado los efectos del fumar para la salud. Al contrario, las cifras son bastante conservadoras, pero está claro que eso de los 12 minutos de tu vida no puede ser más que una estimación, y solo es aplicable en caso de que ya hayas contraído una de las enfermedades mortales o si te alquitranas hasta que se te para la maquinaria. 29. La adicción a la nicotina.
Lo cierto es que la basura nunca es expulsada del cuerpo del todo. Mientras existan fumadores, el humo estará en el ambiente, e incluso los no fumadores absorben una pequeña proporción. Sin embargo, nuestro cuerpo es una máquina increíble, que se recupera de una manera realmente sorprendente, siempre que no tengas una enfermedad irreversible. Si dejas de fumar ahora, tu cuerpo habrá vuelto al cabo de unas semanas casi al estado del de una persona que nunca ha fumado. Ya he dicho que nunca es demasiado tarde para dejar de fumar. He ayudado a curar a muchos fumadores entre 50 y 90 años. Hace poco una señora de 91 años acudió a mi centro, junto a su hijo de 65 años. Cuando le pregunté por qué había decidido dejar de fumar, me contestó, para servirle de ejemplo a él. Cuanto más bajo te arrastra el tabaco, mejor te sientes cuando lo dejas. Cuando yo conseguí dejarlo por fin, pasé directamente de 100 cigarrillos diarios a 0, y el famoso mono nunca me molestó de verdad. Incluso diría que disfruté de ello, aún durante el periodo de retirada de la droga. Lo que sí hay que eliminar es el lavado de cerebro. 30. El lavado de cerebro y el socio oculto. 7. El lavado de cerebro y el socio oculto. ¿Cómo es que empezamos a fumar por primera vez y por qué? Para entender esta cuestión tienes que examinar el efecto poderoso del subconsciente, lo que yo llamo el socio oculto. Todos tendemos a creer que somos seres humanos inteligentes y dominantes, que controlamos el transcurso de nuestro destino. La realidad es que el 99% de nuestro ser es preformado. Somos sencillamente unos productos de la sociedad en la que hemos sido criados. Esto dicta el tipo de ropa que llevamos, las casas en las que vivimos, el patrón básico de nuestra vida, incluso crea las opiniones que nos dividen en grupos. Por ejemplo, si es mejor un gobierno de izquierdas o uno de derechas. El hecho de que sea la clase obrera la que apoya al primero, y las clases medias y altas las que apoyan el segundo, no es mera coincidencia. El subconsciente tiene una influencia extremadamente poderosa en nuestras vidas, y puede engañar a millones de personas, no en cuestión de opinión, sino en cuestiones de hechos concretos. Antes de que la expedición de Magallanes diera la vuelta al mundo, la inmensa mayoría de las personas sabían que la Tierra era plana. Hoy sabemos que es redonda. Si yo escribiera una docena de libros para convencerte de que es plana, no podría convencerte. Pero ¿cuántos hemos salido al espacio para ver que es como una pelota? Aunque hayas dado la vuelta al mundo tú mismo, ¿cómo sabes que no ibas en círculo sobre una superficie plana? Los agentes de publicidad saben muy bien cuál es el poder de la sugestión sobre el subconsciente. De ahí los enormes carteles que machacan al fumador mientras conduce, los anuncios en todas las revistas. ¿Crees que es dinero tirado al aire, que no te haría comprar tabaco? Estás equivocado. Pruébalo tú mismo, la próxima vez que entres en un bar un día de mucho frío, y tu compañero te pregunte qué quieres tomar, en lugar de decir un coñac, o lo que sea, adorna lo que dices con, ¿sabes lo que me apetece hoy? Esa sensación de calor reconfortante que da el coñac. Verás que incluso personas a las que no les gusta el coñac, se tomarán una copa contigo. Desde nuestra más tierna infancia, recibimos a través del subconsciente un bombardeo diario de información. Nos dice que el tabaco nos relajará, nos dará valor y confianza en nosotros mismos, y que el placer más apreciado del planeta es un cigarrillo. ¿Crees que exagero? Cuando ves en una película, dibujos animados, una obra de teatro o en la televisión una escena en la que una persona está a punto de ser fusilado, ¿cuál es la última gracia? Sí, señor, un pitillo. El efecto de esta imagen no se siente en la mente, pero el socio oculto tiene tiempo de asimilarlo. El contenido real del mensaje es, cuando yo muera, mi último pensamiento, mi última acción será lo que más valor tiene en la vida, fumarme un cigarrillo. En las películas de guerra, al héroe herido siempre lee. 31. El lavado de cerebro y el socio oculto. Dan un cigarrillo. ¿Crees que es distinto hoy día? No. Nuestros hijos siguen recibiendo este bombardeo de las vallas publicitarias, y de los anuncios en las revistas. Se supone que la publicidad del tabaco está prohibida en la televisión, pero en las horas de mayor audiencia podemos ver a personajes de primera fila tragando humo, entrevistadores y entrevistados, políticos, artistas, intelectuales.
Esta es la tendencia más peligrosa de todas, la conexión en los anuncios entre el fumar y el deporte, o entre el fumar y ser alguien. Los coches de Fórmula 1 llevan nombres de marcas de cigarrillos, o es al revés. He visto un anuncio en la televisión, no anunciaba tabaco, en el que se ve una pareja desnuda en la cama, compartiendo un cigarrillo después del acto sexual. Las implicaciones son obvias. Son realmente admirables los publicistas de unos puritos en Inglaterra. No son sus motivos lo que son admirables, pero sí la brillantez de su campaña. Se ve a un hombre a punto de morir, o a punto de sufrir una catástrofe, su globo arde y va a estrellarse, o su moto está a punto de caer en un río, o es Colón y su nave va a caer por el borde de la tierra. No se dice ni una palabra, se oye una música suave y el tipo enciende un purito. En su rostro vemos una expresión de la más absoluta felicidad. Conscientemente, nuestra mente a lo mejor, ni se da cuenta de que estamos viendo el anuncio, pero el socio oculto está pacientemente digiriendo las implicaciones obvias. Es verdad que hay publicidad en contra, las cifras atemorizantes de cáncer, las piernas que tienen que amputarse, las campañas en contra del mal aliento, pero son insuficientes para convencer a los fumadores de que deben dejarlo. Lógicamente tendrían que convencerles, pero no lo hacen. Ni siquiera consiguen que los jóvenes no empiecen. Durante todos aquellos años de fumador, yo creía sinceramente que si hubiera sabido cuáles eran las conexiones entre el fumar y el cáncer de pulmón, nunca hubiera empezado. Pero el caso es que todo este miedo a perder la salud, no cambia para nada las cosas. La trampa es la misma hoy que hace 500 años. Cuando los conquistadores de las Américas cayeron en ella, las campañas contra el tabaco solo parecen aumentar la confusión. Incluso el mismo producto, envuelto en esos paquetes de colorido atractivo y reluciente, lleva una advertencia sombría en un lado. ¿Qué fumador lee la advertencia? Más aún, ¿qué fumador se para y piensa seriamente en las consecuencias para su salud? Estoy convencido de que una marca aprovechándose de la misma advertencia gubernamental para vender sus productos. Muchos de los anuncios que ponen contienen escenas con elementos que infunden temor, como arañas, libélulas y plantas carnívoras. En el mismo anuncio imprimen la advertencia oficial en letras tan grandes que el fumador ya no puede evitarla. El momento de miedo que el anuncio produce en el fumador se asocia con aquel paquete dorado y reluciente. Líder de cigarrillos está. 32. El lavado de cerebro y el socio oculto. La fuerza más poderosa en este proceso de lavado de cerebro es, irónicamente, el mismo fumador. No es cierto que los fumadores sean personas de poca voluntad y cuerpo endeble, sino personas fuertes para hacer frente al veneno. Esta es una de las razones por las cuales los fumadores se niegan a aceptar tantísimas estadísticas que demuestran que el tabaco perjudica la salud. Todo el mundo tiene un tío Pepe que fumaba 2 paquetes diarios, nunca estuvo enfermo en toda su vida, y vivió hasta los 80 años. Ni siquiera se admite la existencia de los millones de personas cuyas vidas fueron cegadas antes de tiempo. Ni se admite la posibilidad de que el famoso tío Pepe podría haber vivido 10 años más. O estar vivo hoy si no hubiera sido fumador. Si haces un pequeño estudio entre tus propios amigos y conocidos, verás que los fumadores, normalmente, son personas con mucha voluntad. Incluyen a muchos trabajadores autónomos, ejecutivos de empresa, médicos, abogados, policías, profesores, vendedores, enfermeras, secretarias, amas de casa con niños pequeños, etc. En otras palabras, lo que tienen en común estas personas es que llevan una vida de estrés. Los fumadores creen erróneamente que el tabaco alivia el estrés, y asocian el fumar con personas de carácter dominante, precisamente el tipo de persona que asume muchas responsabilidades y por tanto tiene mucho estrés. Así, tendemos a admirar a estas personas copiando su comportamiento. Hay otro grupo de personas que se enganchan con facilidad, los que están en puestos de trabajos monótonos. Porque la otra razón principal por la que fuman, es la creencia de que alivian su aburrimiento fumando. Desgraciadamente, esto también es una falsa ilusión. Este lavado de cerebro llega a unos extremos insospechados. A nuestra sociedad le preocupa mucho la incidencia de fenómenos como esnifar pegamento, la adicción a la heroína, etc. Menos de 10 personas mueren al año en este país por esnifar pegamento,
y la muerte solo se lleva al año a unos 2.000 heroinómanos. Mientras tanto, hay una droga, la nicotina, en la cual el 60% de la población hemos estado en algún momento atrapados, y que cuesta un dineral a la mayoría de los que siguen enganchados a lo largo de su vida. Mucha gente se gasta casi todo su dinero extra en tabaco, y cada año ese hierbajo destroza cientos de miles de vidas. Es la enfermedad número 1 en el mundo entero en cuanto a víctimas mortales, muy por encima de los accidentes de carretera, incendios, etc. ¿Por qué nos horrorizan tanto cosas como el esnifar pegamento o el inyectarse heroína, mientras que la droga en la que gastamos buena parte de nuestro dinero, y que nos está matando, se consideraba hasta hace pocos años como un hábito social aceptable? En los últimos años se ha considerado el fumar como un hábito levemente antisocial, que puede o no perjudicar la salud. 33. El lavado de cerebro y el socio oculto. Pero el tabaco es legal y se vende en paquetes relucientes en todos los bares, kioscos, estancos, restaurantes, pubs y supermercados del país. El gobierno es el que tiene mayor interés financiero en esta industria. El gobierno obtiene de los fumadores unos 75.000 millones de pesetas al año y las empresas tabacaleras se gastan más de 500.000 millones de pesetas anuales en publicidad. Tienes que empezar a edificar un sistema de defensa contra este lavado de cerebro. Imagina que estás hablando con un vendedor de coches de segunda mano que te quiere vender uno. Tú le vas diciendo que sí a todo, pero, dentro de ti, no te crees ni una palabra de lo que dice. Empieza a mirar esos paquetes tan atractivos con otros ojos, que vean la basura y el veneno que ocultan. No te dejes engañar con los ceniceros de cristal tallado o con los mecheros de oro, o por los millones de personas que se han tragado el anzuelo. Empieza a preguntarte a ti mismo, ¿por qué lo hago? ¿Es realmente necesario? Por supuesto que no lo es. Para mí, todo lo relacionado con este lavado de cerebro es lo más difícil de explicar. ¿Cómo es que un ser humano inteligente y racional puede volverse tan imbécil cuando se trata de su propia adicción? Me duele tener que confesar que de los miles de fumadores a los que he ayudado en estos años, el más imbécil de todos he sido yo. Yo no solo llegué a fumar 100 cigarrillos diarios, sino que mi padre también había sido un fumador empedernido. Él era un hombre fuerte, que murió prematuramente a causa del tabaco. Me acuerdo de cuando yo era niño, de cómo tosía y carraspeaba por las mañanas. Veía claramente que no disfrutaba de ello. Yo estaba convencido de que estaba dominado por alguna fuerza nefasta. Recuerdo cuando yo decía a mi madre, no permitas nunca que yo sea fumador. A los 15 años yo era un gran fanático del deporte. Vivía para el deporte y estaba lleno de valor y de confianza en mí mismo. Si alguien me hubiese dicho entonces que un día llegaría a fumar 100 cigarrillos diarios, hubiera apostado todas las ganancias de mi vida a que jamás ocurriría. Cuando tenía 40 años era un auténtico yonki del tabaco, física y mentalmente. Había llegado a una situación en la que era incapaz de hacer las cosas más simples de este mundo, físicas o mentales, sin antes encender un pitillo. La mayoría de los fumadores experimentan ganas de fumar en los momentos de estrés normal de la vida, por ejemplo, una llamada telefónica o en situaciones sociales. Yo ni siquiera podía cambiar el canal de la televisión. Oh. 34. El lavado de cerebro y el socio oculto. Cambiar una bombilla sin encender un pitillo primero. Sabía que me estaba matando. Era imposible engañarme, no entiendo cómo no me di cuenta de la equivocación mental en que me encontraba. Saltaba a la vista, desde luego. Lo más absurdo es que la mayoría de los fumadores creen, erróneamente, en algún momento que les gusta fumar. Yo nunca padecí esa ilusión. Fumaba porque creía que me ayudaba a concentrarme, que me tranquilizaba. Ahora que soy no fumador resulta difícil pensar que aquellas cosas realmente ocurrieran. Es un poco como despertarse tras una pesadilla, y así lo es. La nicotina es una droga y todos tus sentidos están drogados, tu sentido del gusto y el olfato. Lo peor no es cómo te destroza la salud o que te vacíe los bolsillos, lo peor es la forma en que te trastorna mentalmente. Buscas cualquier excusa que parezca razonable para seguir fumando. Me acuerdo de una época en que me dediqué a fumar en pipa, después de un intento fallido de dejar los cigarrillos,
creyendo que me haría menos daño, y así podría reducir mi consumo total. Algunos de esos tabacos de pipa son realmente repulsivos. El aroma puede ser agradable, pero al principio son horribles de fumar. Recuerdo que durante unos 3 meses me dolía mucho la punta de la lengua. Se forma una especie de sustancia aceitosa marrón al fondo de la cazuela. A veces, sin darte cuenta, la cazuela se te sube por encima de la horizontal y de repente te encuentras con que te has tragado una buena cantidad de esta porquería. La reacción normal en estas circunstancias es vomitar, estés con quien estés. Tardé unos 3 meses en aprender el manejo de la pipa, pero no entiendo por qué durante todo ese tiempo no me pregunté seriamente por qué me estaba sometiendo a semejante tortura. Por supuesto, una vez que ha aprendido a manejar la pipa, nadie parece más contento que esos fumadores. La mayoría están convencidos de que fuman porque disfrutan de la pipa. ¿Por qué entonces tuvieron que sufrir tanto para aprender a hacer algo que no echaban de menos antes? La respuesta a esta pregunta es que una vez estás enganchado a la nicotina, el lavado de cerebro aumenta. El subconsciente sabe que hay que darle de comer al monstruito, y te cierra la mente a todo lo demás. Repito, lo que hace que la gente siga fumando es el miedo ante esa sensación de vacío e inseguridad que se apodera de ti cuando dejas de recibir tus dosis de nicotina. El hecho de que no te des cuenta de ello no quiere decir que no exista. No tienes por qué comprenderlo, de la misma manera que un gato no tiene por qué comprender dónde están los tubos de agua caliente debajo del suelo. El gato solo sabe que cuando se siente en ciertos sitios, recibe una sensación de calor. 35. El lavado de cerebro y el socio oculto. El lavado de cerebro es el principal obstáculo para el que quiera dejar de fumar. Es un lavado de cerebro producido por la sociedad en la que vivimos, reforzado por nuestra propia adicción a la nicotina, y lo que es peor, aumentado por la influencia de nuestros amigos, compañeros y familiares. Lo único que nos empuja a fumar en un principio es el hecho de que otros fumen. Sentimos que nos estamos perdiendo algo. Tanto trabajo para engancharnos para luego no encontrar lo que teóricamente estábamos perdiendo. Cada vez que vemos a un fumador, él nos confirma que debe tener algo bueno, que si no fuera así, no fumaríamos. Incluso cuando ha conseguido dejarlo, el exfumador sigue con esta sensación de privación. Cuando otro fumador enciende un pitillo en una fiesta u otra situación social, se siente seguro, puede fumarse uno solo, y sin darse cuenta siquiera, se encuentra otra vez enganchado de nuevo. Este lavado de cerebro es muy poderoso, y tienes que darte cuenta de cuáles son sus efectos. Yo me acuerdo de un programa de radio que fue muy popular en Inglaterra hace muchos años, cuando era jovenzuelo, las historias del detective Paul Temple. En uno de los episodios había unos malvados fabricantes de cigarrillos que mezclaban marihuana con el tabaco, y así conseguían que los fumadores se volvieran adictos a la hierba, lo cual hacía que aumentaran las ventas de los cigarrillos. Todos quedamos horrorizados ante tal ejemplo de maldad y engaño al público inocente. Pues ahora resulta que muchos de los fumadores que he ayudado confiesan haber probado la hierba, y ninguno dice que produce adicción. Y aunque hoy estoy bastante convencido de que la marihuana no es adictiva, no me atrevería a tomar ni una sola caladita. Qué irónico que haya acabado como yonki de la droga adictiva número 1. Ojalá Paul Temple me hubiera advertido del cigarrillo mismo. Qué ironía es también que más de 40 años después el hombre gaste millones de dólares en buscar un remedio para el cáncer y muchos millones más en convencer a los jóvenes sanos y fuertes de que deben engancharse a esa porquería de tabaco, y que sea el propio gobierno quien más interés financiero tenga en que las cosas sigan así. Estamos a punto de eliminar el lavado de cerebro. Al no fumador no se le priva de nada, al fumador sí que se le priva, de toda una vida de salud, energía, dinero, tranquilidad, confianza, valor. 36. El lavado de cerebro y el socio oculto. Amor propio. Felicidad. ¿Y qué recibe a cambio de este enorme sacrificio? Nada en absoluto. Solo tiene la falsa ilusión de intentar recobrar el estado de paz, tranquilidad y confianza en sí mismo que el no fumador disfruta siempre. 37. Fumas para aliviar la ansiedad producida por la retirada de la nicotina.
8. Fumas para aliviar la ansiedad producida por la retirada de la nicotina. Como ya he explicado, los fumadores creen que fuman porque les gusta, porque se relajan o porque reciben una especie de estímulo. La realidad es que esto es mera ilusión. Lo único que consiguen es aliviar la ansiedad producida por la retirada de la nicotina. El mono. Al principio, cuando empezamos a fumar, empleamos el cigarrillo como algo social, que da el toque final a nuestra imagen. Podemos tomarlo o dejarlo. Sin embargo, el efecto en cadena se ha puesto en marcha. El subconsciente empieza a aprender que un cigarrillo fumado a intervalos más o menos regulares tiende a proporcionar una especie de placer. Cuanto más enganchados estamos, mayor es la necesidad de aliviar el mono, y con más fuerza nos esclaviza el cigarrillo. Más convencidos estamos de que no es así. Todo ocurre tan lenta y paulatinamente que ni siquiera te das cuenta. No te sientes cada día distinto que el día anterior. La mayoría de los fumadores no se da cuenta de que están enganchados hasta que intentan dejarlo, e incluso entonces hay quien no acepta que lo está. Algunos obcecados mantienen los ojos cerrados toda la vida, intentando convencer a todo el mundo, y a ellos mismos, de que lo hacen porque les gusta. Este diálogo es representativo de cientos de los que he tenido con fumadores jóvenes. ¿Te das cuenta de que la nicotina es una droga, y que solo fumas porque no puedes dejarlo? Chorradas. Me gusta. Si no me gustara, lo dejaría. Déjalo durante una semana para demostrar que lo puedes dejar si quieres. ¿Para qué? Me gusta. Si quisiera dejarlo, lo dejaría. Déjalo solo durante una semana, para probarte que no estás enganchado. ¿Cuál es el sentido? Me gusta. Como ya hemos visto, los fumadores tienden a aliviar los síntomas del mono en los momentos de estrés, aburrimiento, concentración, descanso o una combinación de estos factores. Todo esto se explica con más detalle en los capítulos siguientes. 38. Las situaciones de estrés. 9. Las situaciones de estrés. Aquí no me refiero solo a las grandes tragedias de la vida, sino también a los momentos de estrés menor, en las relaciones sociales, al contestar al teléfono, en la vida de un ama de casa con niños pequeños ruidosos, etc. Vamos a estudiar la llamada telefónica como ejemplo. Para la mayoría de las personas el teléfono es un instrumento que produce muchísimo estrés, sobre todo para el hombre de negocios. Normalmente, la llamada no es de un cliente satisfecho, ni del jefe que quiere felicitarte. Es más frecuente que sea algún tipo de problema que ha surgido o alguien que quiere que se le pague o algo similar. Cuando suena el teléfono, el fumador instintivamente enciende un cigarrillo. Si no está fumando ya, no sabe por qué lo hace, pero sabe que de alguna manera parece ayudarle. Lo que ha ocurrido en la realidad es lo siguiente. Sin ser consciente de ello, nuestro fumador estaba ya padeciendo las molestias del mono, que es una forma de estrés. Al eliminar en parte el estrés del mono antes de coger el teléfono, cree que reduce el estrés total, y el cigarrillo por tanto parece haber disminuido el estrés asociado con la llamada, y al recibir el fumador un estímulo. En este momento ese estímulo no es una ilusión, el fumador sí se sentirá mejor que antes de encender el cigarrillo. Sin embargo, aun mientras fuma el cigarrillo, el fumador está más tenso que si fuera no fumador. Cuanto más dependes de la droga, más te hace sufrir y menos alivio sientes cuando fumas. Prometí no utilizar tácticas atemorizantes. Con el ejemplo que te voy a poner ahora no quiero asustarte. Simplemente deseo hacerte ver que el tabaco te pone más nervioso y no te relaja. Intenta imaginar que has llegado a un grado de envenenamiento tal que el médico te va a tener que amputar las piernas, si no dejas de fumar. Solo por un momento piensa en la vida sin piernas. Hazte cargo del estado mental de una persona que habiendo recibido ese aviso, sigue fumando y pierde sus piernas. Párate un momento e intenta imaginar la vida sin piernas. Yo oía historias de este tipo, y pensaba que la gente que hacía estas cosas estaba loca. A veces deseaba que el médico me dijera a mí algo parecido, entonces lo dejaría. Pero yo era ya uno de esos locos, esperando cualquier día tener una hemorragia cerebral y perder no solo las piernas, sino la vida. Yo no me consideraba loco, era simplemente un fumador empedernido. Esas historias no son locuras.
Es eso lo que te hace esta terrible droga. Conforme avanzas por la vida, te va quitando valor y coraje sistemáticamente. Cuanto más valor te quita, más te hace creer que estás haciendo justamente lo contrario. Todos hemos oído hablar de esa sensación de pánico que invade a los fumadores cuando por la noche temen que se les acabe el tabaco. Es un 39. Las situaciones de estrés. Temor que los no fumadores no sienten, es el cigarrillo quien lo produce. Con el paso del tiempo, el tabaco no solo te quita valor, también es un potente veneno que destroza tu salud física. Cuando el fumador llega al punto en que el tabaco le está matando, cree que el cigarrillo le da valor para enfrentarse con el momento más dramático de su vida. Es entonces cuando más lo necesita. Métetelo en la cabeza. El cigarrillo no te hace menos nervioso. Poco a poco está restándote coraje. Uno de los mayores beneficios que recibes cuando lo dejas es el retorno de la confianza y la seguridad en ti mismo. 40. Las situaciones de aburrimiento. 10. Las situaciones de aburrimiento. Sí. Ya estás fumando en este momento, probablemente no te habrás dado cuenta de ello hasta que lo he mencionado. La idea de que los cigarrillos mitigan el aburrimiento es otra falsedad. El aburrimiento es un estado de ánimo. Si te fumas un cigarrillo, tu mente no dice, qué bien, me estoy fumando un pitillo, me estoy fumando un pitillo. Eso solo ocurre cuando llevas bastante tiempo sin que te permitan fumar, o cuando intentas fumar menos. O mientras fumas esos primeros cigarrillos, después de haber fracasado en el intento de dejarlo. La situación real es esta: cuando eres adicto a la nicotina, si no estás fumando te falta algo. Si tienes la mente ocupada en algo que no produce estrés, puedes estar bastante tiempo sin fumar, sin que te moleste la ausencia de la droga. Pero cuando estás aburrido, nada te distrae y le das de comer al monstruito. Cuando fumas sin control, es decir, cuando no estás intentando reducir el consumo de tabaco ni dejándolo, incluso el acto de encender un cigarrillo se hace de modo inconsciente. Así, los fumadores de pipa o los que lían sus propios cigarrillos, pueden seguir el rito de una manera automática. Si un fumador intenta acordarse de los cigarrillos que ha fumado durante el día, solo podrá recordar unos pocos, por ejemplo, el primero de la mañana, o el que fumó después de comer. La realidad es que el tabaco tiende a aumentar el aburrimiento de modo indirecto, porque te hace sentir letargo y, en vez de emprender una actividad dinámica, los fumadores pasan el rato sin hacer nada, aburridos, aliviando el mono. 41. Las situaciones de concentración. 11. Las situaciones de concentración. Los cigarrillos no te ayudan cuando tienes que concentrarte. Es solo un engaño. Cuando intentas concentrarte, automáticamente procuras evitar molestias, como un exceso de calor o de frío. El fumador ya siente la molestia del monstruito que pide su dosis. Por tanto, cuando quiere concentrarse, ni lo piensa, enciende un cigarrillo de manera automática, quitándose parcialmente la molestia de la ansiedad. Se dedica al trabajo que tiene delante, y ya se ha olvidado de que está fumando. El tabaco no ayuda a concentrarte. Al contrario, destruye la concentración, porque con el tiempo es imposible aliviar completamente la ansiedad incluso mientras fumas. Siguiente paso: fumas más, y el problema crece. Existe otro factor que perjudica la concentración: la obstrucción progresiva de arterias y venas con los venenos, privando al cerebro de oxígeno. De hecho, la concentración e inspiración se verán beneficiadas si se revierte todo el proceso. Este error en cuanto a la concentración me impedía dejar de fumar con el método de la fuerza de voluntad. Podía aguantar la irritabilidad y el mal humor, pero cuando algo difícil me exigía mucha concentración, tenía que tener aquel cigarrillo. Recuerdo el pánico que sentí al enterarme de que no podía fumar durante los exámenes de contabilidad. En esa época ya era un fumador compulsivo. Sabía que me iba a ser imposible concentrarme durante 3 horas sin un solo cigarrillo. Pero aprobé los exámenes y no recuerdo haber pensado en fumar durante ese momento. Evidentemente, cuando me encontraba entre la espada y la pared, podía tolerarlo. En realidad, la falta de concentración que los fumadores experimentan al intentar dejar de fumar no se debe a los síntomas físicos de la ansiedad por la nicotina. Si eres fumador, tienes bloqueos mentales.
¿Qué haces entonces? Si no estás fumando, enciendes un cigarrillo, pero esto no soluciona el problema. Tienes que seguir adelante igual que lo hacen los no fumadores. Cuando eres fumador nunca echas la culpa de las cosas al cigarrillo. Los fumadores nunca tienen tos de fumador. Se engañan a sí mismos padeciendo un resfriado permanente. En cambio, cuando dejas de fumar, culpas de lo que en la vida te va mal al hecho de que has dejado de fumar. Cuando tienes un bloqueo mental, en lugar de sobrellevarlo, dices, ojalá pudiera encender un cigarrillo. ¿Esto resolvería mi problema? Así es como empiezas a dudar de tu decisión por dejar de fumar. Si crees que el fumar favorece la concentración, entonces el hecho de preocuparte por ello hará que no puedas concentrarte con toda seguridad. Son 42. Las situaciones de concentración. Las dudas, no la ansiedad física las responsables del problema. Acuérdate, solo los fumadores padecen las punzadas de ansiedad. Los no fumadores no las padecen. Cuando apagué el último cigarrillo, pasé de la noche a la mañana, de fumar 100 cigarrillos diarios a no fumar ninguno, sin pérdida alguna de concentración. 43. Las situaciones de relajación. 12. Las situaciones de relajación. La mayoría de los fumadores creen que los cigarrillos les ayudan a relajarse. Lo cierto es que la nicotina, entre otras cosas, es un estimulante químico. Si te tomas el pulso y luego fumas 2 cigarrillos seguidos, notarás un aumento significativo en el número de pulsaciones. Uno de los cigarrillos preferidos puede ser el de después de comer o de cenar. La comida y la cena son los momentos de mayor sosiego de la jornada. Dejamos de trabajar, nos sentamos, aliviamos el hambre y la sed, y nos sentimos completamente relajados y satisfechos. El pobre fumador, sin embargo, no puede relajarse, tiene otra hambre que satisfacer. Él suele considerar el cigarrillo de después de comer como el punto culminante de la comida, pero no tiene nada que ver, es solo el monstruito que pide que le den de comer también. En realidad, el adicto a la nicotina nunca puede relajarse del todo, y con el paso de los años su intranquilidad aumenta. Las personas menos relajadas del mundo no son los no fumadores, sino los ejecutivos de 50 años, fumadores compulsivos, siempre tosiendo, con la tensión alta y permanentemente irritables. Cuando se llega a este punto, los cigarrillos no alivian ni siquiera parcialmente la ansiedad que han producido. Recuerdo mi juventud, cuando era asesor financiero, con una familia recién formada. Si uno de mis hijos se portaba mal, reaccionaba de manera totalmente desproporcionada. Verdaderamente creía que había algo malvado en mi carácter. Ahora sé que los cigarrillos creaban el problema. En esa época pensaba que tenían los mayores problemas del mundo, pero mirando atrás, me pregunto dónde estaba tanto estrés. Dominaba en todos los demás aspectos de mi vida. Lo único que me controlaba a mí era el tabaco. Lo triste es que todavía no puedo convencer a mis hijos de que mi irritabilidad se debía al cigarrillo, porque cada vez que escuchan a un fumador que trata de justificar su adicción, reciben el siguiente mensaje: los cigarrillos me tranquilizan, me ayudan a relajarme. Hace unos años, en un programa de la radio se debatió si se debía prohibir a los fumadores que adoptasen hijos. Llamó un hombre furioso y dijo: están completamente equivocados. Recuerdo cuando era niño y tenía que tratar algún problema con mi madre, esperaba el momento en que encendiese un cigarrillo para hacerlo, porque estaba más relajada. ¿Por qué no podía hablar con su madre cuando no estaba fumando? La próxima vez que veas a una madre gritando a su hijo en el supermercado. 44. Las situaciones de relajación. Observa qué hace al salir. Lo primero será encender un cigarrillo. Empieza a observar a los fumadores, sobre todo cuando no se les permite fumar. Verás que se llevan las manos a la boca, hacen gestos con las manos, dan golpecitos con los pies, juegan con el pelo o aprietan los dientes. Los fumadores no están relajados, han olvidado lo que es estar completamente relajados. Esta es una de las muchas alegrías que te esperan. Al fumador se le puede comparar con un insecto atrapado en una planta carnívora. Al principio, el insecto se alimenta del néctar. De pronto, la planta empieza a devorar al insecto. ¿No es hora ya de que te escapes de la planta? 45. Los cigarrillos combinados.
13. Los cigarrillos combinados. No. Un cigarrillo combinado no significa que fumes 2 o 3 a la vez. Cuando eso ocurre, te preguntas por qué estabas fumando el primero. Una vez me quemé el dorso de la mano al llevarme un cigarrillo a la boca teniendo ya uno. Eso en realidad no es tan absurdo como parece. Llega un momento, como he dicho antes, en que el cigarrillo ya no alivia las molestias del mono, y llegas a sentirte privado de algo incluso mientras fumas. Esta es la terrible frustración del fumador compulsivo. Cuando necesita un estímulo, ya está fumando. Esto lleva a los fumadores empedernidos a engancharse con el alcohol o con otras drogas, pero eso es otro tema. El cigarrillo combinado es el que fumas por 2 o más de las razones normales que nos empujan a fumar. Por ejemplo, en las reuniones sociales, las fiestas, las bodas, las comidas en un restaurante. Estos son ejemplos de ocasiones de estrés y relajación. A simple vista, esto parece una contradicción, pero no lo es. Cualquier forma de relación social puede contener un elemento de estrés. Incluso entre buenos amigos hay burlas y bromas normales, y al mismo tiempo quieres divertirte y relajarte. Las situaciones peores son aquellas en las que las 4 razones están presentes a la vez. El conducir puede servir de ejemplo. Si acabas de salir de una situación de estrés, como por ejemplo, una visita al dentista o al médico, ahora puedes relajarte, pero al mismo tiempo el conducir siempre supone un elemento de estrés. Estás jugándote la vida continuamente. Además, tienes que concentrarte. Puede que no te des cuenta de los últimos 2 factores, pero el hecho de que estén en el subconsciente, no quiere decir que no existan. Si te encuentras bloqueado en un atasco o tienes muchos kilómetros de autopista por delante, también puedes aburrirte. Otro ejemplo clásico es una partida de cartas. En juegos como el bridge o póker, tienes que concentrarte. Si estás perdiendo más de lo que te puedes permitir, te llenas de tensión. Si pasas varias manos, sin buena racha, puedes sentirte aburrido. Y mientras está pasando todo esto, se supone que es una actividad de ocio y que estás relajado. Durante una partida de cartas, por muy flojas que sean las molestias del mono, todos los fumadores fumarán sin parar, incluso los que normalmente fuman poco. Enseguida se llenarán y se desbordarán los ceniceros. Habrá una nube atómica justo encima de las cabezas de los jugadores. Si te acercas a cualquiera de los fumadores y le preguntas, ¿estás disfrutando de los cigarrillos? La respuesta sería, ¿lo dices en broma? ¿No? Muchas veces, después de una velada de estas, al despertarnos por la mañana con la garganta como un pozo fangoso, decidimos dejar de fumar. Estos cigarrillos combinados son a menudo los especiales, los que... 46. Los cigarrillos combinados. Pensamos echar de menos cuando consideramos dejar de fumar. Creemos que nunca vamos a poder disfrutar igual de la vida. En realidad es la misma historia. Siempre. Solo se trata de aliviar el mono, aunque esta necesidad es más urgente en unas ocasiones que en otras. Vamos a dejarlo bien claro, no es el cigarrillo lo especial, sino la ocasión. Una vez hayamos eliminado la necesidad de fumar, disfrutaremos más de esas ocasiones y padeceremos menos estrés. Todo esto se explica con mayor detalle en el siguiente capítulo. 47. ¿De qué me voy a privar? 14. ¿De qué me voy a privar? ¿De nada en absoluto? Es el miedo lo que nos impide dejar de fumar. El miedo a encontrarnos privados de nuestro placer o apoyo. El miedo a encontrarnos con que las situaciones agradables de la vida no son como antes, o el miedo a no poder defendernos en las situaciones de estrés. En otras palabras, el efecto del lavado de cerebro es hacernos creer que somos débiles, que en el tabaco hay algo que necesitamos, y que cuando dejemos de fumar habrá un vacío. Métetelo en la cabeza, el tabaco no llena el vacío. Lo crea. Nuestro cuerpo es la máquina más sofisticada que existe en este planeta. Da igual que creas en el creador, en el proceso de selección natural, o en una combinación de ambos. Sea cual sea el ser o el sistema que haya creado este cuerpo, es 1000 veces más inteligente que el hombre. El hombre no sabe crear la más sencilla de las células vivas, y mucho menos los milagros de nuestra vista, nuestro sistema de reproducción,
nuestro sistema circulatorio o nuestro cerebro. Si este creador o este sistema natural hubiese querido que fumásemos, nos hubiera proporcionado algún tipo de filtro, impidiendo la entrada del veneno en el cuerpo, además de algo que sirviese de chimenea. El caso es que nuestro cuerpo posee dispositivos de alarma libres de fallos, en forma de toses, mareos, vómitos, etc., y que nos jugamos la vida por no hacer caso de estos avisos. La maravillosa verdad es que no hay nada de qué privarse. Una vez expulses el monstruito de tu cuerpo y hayas eliminado el lavado de cerebro de tu mente, no querrás fumar, ni sentirás la necesidad de hacerlo. El tabaco no mejora las comidas, las estropea. Te destruye el paladar y el olfato. Mira a los fumadores en un restaurante, fumando entre plato y plato. No disfrutan de la comida. En realidad están deseando que se acabe, porque interfiere en el fumar. Muchos fuman en estas situaciones aún sabiendo que molesta a los no fumadores. Los fumadores en general no son personas que desprecien a los demás, simplemente, se desesperan si no pueden fumar. Están entre la espada y la pared, o bien tienen que abstenerse y ser desgraciados porque no pueden fumar, o fuman y son desgraciados, sintiéndose culpables y despreciables de sí mismos. Observa a los fumadores en una recepción oficial en la que no pueden fumar antes del brindis. Muchos de ellos de repente desaparecen misteriosamente, y van a los servicios para dar un par de caladas en secreto. Ahí es donde ves el fumar realmente como una adicción. Los fumadores no fuman porque les gusta. Lo hacen porque se sienten desgraciados sin el tabaco. 48. ¿De qué me voy a privar? Puesto que muchos empezamos a fumar en reuniones sociales, cuando somos jóvenes y tímidos, adquirimos la creencia de que no podemos disfrutar de estas reuniones sociales sin tabaco. Es una idiotez. El tabaco te quita la confianza en ti mismo. El efecto del tabaco en las mujeres nos ofrece un clarísimo ejemplo del miedo que produce. Casi todas las mujeres se preocupan mucho de su aspecto físico. No se imaginan en una ocasión social sin estar perfectamente arregladas y oliendo bien. Pero el saber que su aliento huele a cenicero viejo no les disuade de dejar de fumar en absoluto. Sé que les preocupa mucho. Muchas odian el olor que desprenden sus ropas o su propio pelo, pero esto no les impide fumar. Tal es el miedo que esta terrible droga produce en el fumador. Los cigarrillos no ayudan en las reuniones sociales, las estropean. Tienes que llevar el vaso en una mano y el cigarrillo en la otra, vigilar que no se te caiga la ceniza y buscar un sitio para las interminables colillas, procurar no soplar humo en la cara a tus interlocutores, preguntarte si te huele el aliento o si resultan desagradables tus dientes manchados. No solo no hay nada de qué privarse, al contrario, hay muchos beneficios maravillosos. Cuando el fumador piensa en dejar de fumar, tiende a concentrarse en su salud, el dinero que se puede ahorrar y el rechazo social. Estas tres cosas son evidentemente muy importantes, pero creo que los mayores beneficios son psicológicos, incluyendo 1. La recuperación del valor y confianza en ti mismo. 2. La liberación de la esclavitud. 3. La desaparición de esas terribles sombras negras en el fondo de tu mente. Saber que la mitad de la población te desprecia, y peor aún, despreciarte a ti mismo. No solo es mejor la vida del no fumador que la del fumador, sino que disfruta de la vida infinitamente más. No quiero decir simplemente que tendrás mejor salud y más dinero, sino que serás más feliz y disfrutarás más de la vida. Los beneficios maravillosos que se obtienen cuando uno se convierte en no fumador se detallan en los próximos capítulos. Algunos fumadores tienen dificultades para comprender este concepto de vacío. Veamos si este ejemplo te ayuda. Imagina que tienes una erupción en la cara. Yo tengo una crema maravillosa. Te digo, prueba esto. Te pones la crema y la erupción desaparece inmediatamente. Una semana más tarde vuelve a aparecer. Preguntas, ¿te queda algo de esa crema? Digo, quédate con el tubo. Puede que la vuelvas a necesitar. Te pones la crema. Milagro, la erupción desaparece. Pero cada vez que aparece de nuevo es más grande la zona. 49. ¿De qué me voy a privar? Afectada. Duele más y los intervalos más cortos. Al cabo del tiempo la erupción te cubre toda la cara y el dolor es insufrible.
Ahora vuelve cada media hora. Sabes que la crema la quita temporalmente, pero sigues muy preocupado. ¿Dónde acabará esto? ¿Afectará al final a todo el cuerpo? ¿Desaparecerá el intervalo por completo? Vas al médico, pero no te puede hacer nada. Pruebas otros medicamentos pero ninguno funciona. Solo la crema maravillosa. Ahora dependes totalmente de la crema. Nunca sales sin asegurarte de tener a mano un tubo de la crema. Si vas de viaje, te llevas unos cuantos tubos. Ahora, además de las preocupaciones por tu salud, te cobro 20,000 pesetas por tubo. No tienes más alternativa que pagar. Luego lees en la sección de salud de tu periódico que esto no solo te ocurre a ti, sino que muchas personas padecen el mismo problema. De hecho, los farmacéuticos han descubierto que la crema no cura la erupción. Lo único que hace es esconderla debajo de la piel. Es la crema misma la causa del crecimiento de la erupción. Lo único que tienes que hacer para eliminar la erupción es no utilizar la crema. Desaparecerá por sí sola con el tiempo. ¿Seguirías usando la crema? ¿Necesitarías fuerza de voluntad para dejar de usarla? Si dudases del artículo, estarías receloso durante unos días, pero una vez que te dieras cuenta de que la erupción mejoraba, la necesidad o las ganas de utilizar la crema desaparecerían. ¿Te sentirías deprimido? Por supuesto que no. Tenías un problema horrible, sin solución. Ahora has encontrado la solución. Incluso si tardara un año en desaparecer la irritación por completo, cada día, al verte mejor, pensarías, ¡qué maravilla! No me voy a morir. Esta fue la magia que ocurrió en mí cuando apagué aquel último cigarrillo. Quisiera dejar claro algo en la analogía de la erupción y la crema. La erupción no representa ni el cáncer de pulmón, arteriosclerosis, enfisema, angina de pecho, asma crónica, bronquitis ni tampoco una enfermedad coronaria. Todos estos problemas se añaden a la erupción. No son los millones de pesetas que quemamos, ni una vida de mal aliento y dientes manchados, de letargo, mala respiración y tos, ni los años que pasamos asfixiándonos, deseando no hacerlo, ni los momentos en que nos sentimos castigados, cuando no se nos permite fumar. No es la vida en la que nos desprecian los otros, o peor aún, nos despreciamos a nosotros mismos. Estos son cosas adicionales a la erupción. La erupción es la que nos hace cerrar nuestra mente ante todas esas cosas. Es aquella sensación de pánico de, me apetece un cigarrillo. Los no fumadores no sufren esa sensación. Lo peor que soportamos es el miedo, y el mayor beneficio que recibes cuando dejas de fumar es liberarte de ese miedo. Fue como si la niebla intensa que había en mi mente se esfumase. Podía. 50. ¿De qué me voy a privar? Ver con toda claridad que esa sensación de pánico al querer un cigarrillo no se debía a mi debilidad, o a una propiedad mágica del cigarrillo. Este miedo lo causó el primer cigarrillo y los que vinieron después, que, lejos de aliviar esa sensación, la acrecentaron. A la vez veía que esos fumadores felices pasaban por la misma pesadilla que yo, no tan mala como la mía, pero todos construyendo argumentos falsos para justificar su estupidez. Es tan bueno ser libre. 51. La esclavitud impuesta. 15. La esclavitud impuesta. En general, cuando los fumadores tratan de dejarlo, las razones más frecuentes son la salud, el dinero y el rechazo social. Pero una parte del lavado de cerebro de esta horrible droga es la pura esclavitud que impone. En el siglo pasado hubo una dura lucha para abolir la esclavitud, pero el fumador se pasa la vida padeciendo un estado de esclavitud autoimpuesta. No parece darse cuenta de que cuanto más se le permite fumar, más desearía ser un no fumador. No solo no disfrutamos de la mayor parte de los cigarrillos que fumamos, sino que ni siquiera nos damos cuenta de que los fumamos. Únicamente después de un periodo de abstinencia podemos pensar que disfrutamos de algún cigarrillo, por ejemplo, el primero de la mañana, el de después de comer, etc. El cigarrillo solo posee cierto valor a nuestros ojos cuando intentamos reducir el consumo o dejarlo por completo, o cuando la sociedad nos obliga a la abstinencia, por ejemplo, en las iglesias, en los hospitales, en los supermercados o en el cine. El fumador decidido a hacerlo debe hacerse cargo de que esta tendencia a la prohibición de fumar irá a más, no a menos. Hoy es en ciertos lugares, mañana será en todos los edificios públicos.
Ya pasaron aquellos tiempos en que el fumador podía entrar en casa de un amigo o de un desconocido y preguntar, ¿os importa que fume? Hoy en día, el pobre fumador, al entrar en una casa ajena, buscará desesperadamente ceniceros y si contienen colillas. Si no ve ningún cenicero, tratará de aguantarse, y si esto resulta imposible pedirá permiso para fumar. Se le contesta cada vez con más frecuencia, bueno, puedes fumar si no hay más remedio, o bien preferiríamos que no fumases, el olor tarda tanto en irse después. El desgraciado fumador se siente miserable, deseando que se abriese la tierra y se lo tragase. Me acuerdo de cuando yo fumaba, cada vez que iba a la iglesia era una tortura, incluso en la boda de mi hija, tenía que haberme comportado como el clásico padre orgulloso, pero pensaba, a ver si termina esto, y salimos a fumar un pitillo. Te ayudará a observar a los fumadores en estas ocasiones. Forman corrillos. Nunca sale un paquete solo. Se ofrecen una veintena de paquetes y la conversación es siempre la misma. ¿Fumas? Punto y coma sí. Pero oye, fúmate uno de los míos. Punto y coma me fumaré uno de los tuyos luego. 52. La esclavitud impuesta. Los encienden y aspiran el humo hasta el fondo de los pulmones, mientras piensan, ¡qué suerte la nuestra! Tenemos este premio, y el pobre no fumador no tiene ninguno, ni falta que le hace al pobre no fumador. Nuestro cuerpo no fue diseñado para irse envenenando sistemáticamente durante toda su vida. Lo más patético es que incluso mientras fuma, el fumador no alcanza esa sensación de paz, confianza y tranquilidad de la que el no fumador ha disfrutado toda su vida. El no fumador no está sentado en la iglesia deseando que se pase el tiempo más rápidamente. Puede disfrutar de toda su vida. Me acuerdo de cuando jugaba a los bolos en campo cubierto en invierno. Estaba prohibido fumar en el recinto, y con la excusa de ir al WC, me escapaba de vez en cuando para tomarme unas caladas en secreto. No era ningún chaval de 14 años, sino un respetado asesor financiero de 40 años. ¡Qué triste espectáculo! Incluso cuando había vuelto y estaba jugando no me lo pasaba bien. Solo esperaba que acabara aquello para poder fumar. Esa era la manera que tenía de relajarme, y de disfrutar de mi hobby preferido. Para mí, uno de los mayores placeres de ser no fumador es verse liberado de esa esclavitud, y disfrutar de todas las cosas de la vida, en lugar de estar la mitad del tiempo aguantándote sin fumar para luego, cuando enciendes un cigarrillo, estar deseando no tener que hacerlo. Los fumadores tendrían que grabar en su mente que cuando están en casa de un no fumador o en compañía de no fumadores, no es el no fumador santurrón quien les está privando de un placer, sino el monstruito. 53. Me ahorraré X pesetas al mes. 16. Me ahorraré X pesetas al mes. Nunca. Repetiré lo suficiente que la dificultad al dejar de fumar está en el lavado de cerebro. Cuanto más superemos el lavado de cerebro antes de empezar, más fácil te resultará luego conseguir tu propósito. De vez en cuando me encuentro discutiendo con los que yo llamo fumadores resueltos. Según mi propia definición, un fumador resuelto es aquel que económicamente se lo puede permitir, que no cree estar perjudicando su salud y al que no le importa el rechazo social. Ahora ya no queda mucha gente así. Si es un hombre joven, le digo, no me puedo creer que el dinero que gastas en esto no te importe. Normalmente se le ilumina la cara. Si le hubiera atacado con argumentos relacionados con la salud o con el rechazo social, a lo mejor se hubiera sentido en inferioridad de condiciones, pero el dinero, me lo puedo permitir. Solo me gasto X pesetas a la semana y yo creo que merece la pena. Es el único vicio o placer que tengo, etc. Si es una persona que fuma un paquete diario, le digo, todavía me cuesta creer que no te importe el dinero. Te vas a gastar unos 5 millones de pesetas a lo largo de tu vida. Bien, ¿qué es lo que vas a hacer con esos 5 millones? No es como si los quemaras o los tiraras al desagüe. Vas a usar este dinero para perjudicar tu salud, destrozar tus nervios para quitarte confianza en ti mismo y ser esclavo toda tu vida, para tener los dientes manchados siempre y el aliento maloliente. ¿Seguro que estas cosas no te preocupan? En ese momento te das cuenta, sobre todo si el fumador es joven, que él nunca lo ha considerado como un gasto que le vaya a durar toda la vida.
para la mayoría, basta con darse cuenta de lo que cuesta un solo paquete. A veces calculamos lo que nos gastamos en una semana, y eso es alarmante. Rara vez calculamos el gasto que supondría en un año, lo que ocurre cuando contemplamos la posibilidad de dejarlo, y eso ya asusta. Pero calcular lo que uno se gasta a lo largo de toda su vida, es impensable. Pero, como estamos discutiendo, el fumador suele decir, me lo puedo permitir. Es solo tanto a la semana. Se autoconvence con el truco del vendedor de enciclopedias. Entonces le digo, te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar. Dame 300,000 pesetas ahora, y yo te suministraré gratis todos los cigarrillos que necesites. 54. Me ahorraré X pesetas al mes. Durante el resto de tu vida. Si le ofreciera hacerme responsable de su hipoteca de 5 millones a cambio de 300,000, me haría firmar un papel en el acto. Pero ningún fumador resuelto, y recuerda que estamos hablando de personas que no piensan dejar de fumar nunca, no de personas como tú, que tienes la intención de dejarlo, ha aceptado mi oferta. ¿Por qué no? Llegados a este punto de la conversación, el fumador suele decir, mira, aunque no te lo creas, es verdad que no me preocupa el aspecto económico. Si tú también estás pensando algo así, debes preguntarte por qué no te preocupa. ¿Por qué en otros aspectos de la vida te tomas bastantes molestias para ahorrar unos cuantos miles aquí y allá, y al mismo tiempo no te importa gastar millones en envenenarte? La respuesta a estas preguntas es la siguiente: casi cada vez que tomas una decisión, pasas primero por un proceso analítico, sopesando los argumentos a favor y en contra para llegar a una respuesta razonada. Puede que sea la respuesta incorrecta, pero al menos será el resultado de una deducción racional. Si un fumador sopesa los pros y los contras del fumar, la respuesta docenas de veces es, deja de fumar, que estás haciendo el primo. Por tanto, los fumadores fuman, no porque quieren o porque lo han decidido racionalmente, sino porque creen que no pueden dejarlo. Entonces tienen que lavar sus propios cerebros. Tienen que esconder la cabeza bajo tierra. Lo curioso es que muchos fumadores organizan pactos entre ellos diciendo, el primero que vuelva a fumar paga 10,000 pesetas a los demás, mientras que no dan importancia a los millones que se ahorrarían si lo dejaran. Es porque todavía piensan con el cerebro lavado del fumador. Deja de esconder la cabeza por un momento. El fumar es una reacción en cadena, una cadena que es para toda la vida. Si no rompes la cadena, seguirás siendo fumador hasta que te mueras. La cantidad que se vaya a gastar en ese tiempo variará según la persona, pero vamos a suponer que es de 2 millones de pesetas. Dentro de poco tomarás la decisión de fumar tu último cigarrillo. Todavía no, por favor, acuérdate de las instrucciones iniciales. Lo único que tendrás que hacer para seguir siendo no fumador es no caer otra vez en la trampa, es decir, no fumar nunca ese primer cigarrillo. Si te lo fumas, ese cigarrillo te enganchará de nuevo y te costará 2 millones. Si crees que este argumento es un truco, te estás engañando a ti mismo. Solo tienes que calcular cuánto te hubieras ahorrado si en tu juventud no hubieras fumado aquel primer cigarrillo. 55. Me ahorraré X pesetas al mes. Si aceptas mis argumentos, imagínate cómo te sentirías si en el correo de mañana te llegara un talón de la Lotería Nacional por valor de 2 millones. Bailarías de alegría. Entonces, empieza a bailar. Estás a punto de recibir ese premio, y es solo uno de los muchos beneficios que estás a punto de obtener. Durante el periodo de la retirada del tabaco, puede que tengas la tentación de fumarte otro último cigarrillo. Te ayudará a resistir la tentación el pensar que ese cigarrillo te costará 2 millones de pesetas, o cualquier otra cantidad que hayas calculado. Llevo años ofreciendo esto en programas de televisión y radio. Sigue asombrándome que ni un solo fumador haya aceptado mi oferta. 56. La salud. 17. La salud. Aquí es donde los efectos del lavado de cerebros son mayores. Los fumadores creen ser conscientes de los peligros para su salud, pero no es así. Incluso en mi propio caso, cuando esperaba que me reventase la cabeza en cualquier momento, al aceptar las consecuencias me engañaba a mí mismo. Pienso qué hubiera ocurrido en aquellos tiempos si al sacar un cigarrillo del paquete, se hubiera encendido una luz roja y un avisador electrónico me hubiera dicho, ya está Alan.
Este es el cigarrillo. Afortunadamente, se te puede avisar, pero este es el único aviso. Hasta ahora te has salvado, pero si te fumas este cigarrillo se te reventarán las arterias del cerebro. ¿Crees que hubiera encendido ese cigarrillo? Claro que no. Si tienes dudas en cuanto a la respuesta, acércate al bordillo de la acera con los ojos cerrados e imagínate que tienes la opción de dejar de fumar o de cruzar la calle con los ojos cerrados, antes de fumarte el próximo cigarrillo. Sabes perfectamente lo que harías. Lo que yo había hecho durante tantos años era lo que hacen todos los fumadores, cerrar los ojos y esconder la cabeza, con la esperanza de despertar una buena mañana sin ganas de fumar. El fumador no puede permitirse el lujo ni siquiera de pensar en los riesgos para la salud. Si piensa en ello, pierde hasta la ilusión de que le gusta fumar. Esto explica por qué son tan ineficaces las tácticas de choque que emplean los medios de difusión en los días nacionales anti-tabaco. Solo los no fumadores aguantan escucharlos. También explica por qué los fumadores siempre sacan el ejemplo del famoso tío Pepe que fumaba 2 paquetes diarios y vivió hasta los 80 años, pero nunca piensan en los millones de personas que pierden la vida prematuramente a causa de este hierbajo venenoso. Media docena de veces a la semana tengo esta conversación con los fumadores, normalmente personas jóvenes. Yo, ¿por qué quieres dejarlo? Él, no me puedo permitir gastar tanto en cigarrillos. Yo, ¿no te preocupan los peligros para tu salud? Él, no, igual, podría caerme delante de un autobús. Yo, ¿te tirarías deliberadamente delante de un autobús? Él, claro que no. Yo, ¿no te tomas la molestia de mirar a derecha y a izquierda antes de cruzar la calle? 57. La salud. Él, sí, claro. Ahí lo tienes. El fumador se cuida mucho de que no le atropelle ningún autobús, aunque las posibilidades de que eso ocurra son muy remotas. Sin embargo, corre el riesgo, casi una cosa inevitable, de que el hierbajo le deje lisiado o le mate, y no parecen importarle los peligros. Tal es el poder del lavado de cerebro. Me acuerdo de un famoso golfista británico que nunca acudió a las competiciones de golf en los Estados Unidos porque tenía miedo a los aviones. Pero mientras jugaba, fumaba compulsivamente. Si creyéramos que iba a haber una avería en un avión, no subiríamos en él, aunque la probabilidad de un accidente mortal fuese de cientos de miles contra 1. Pero aceptamos una probabilidad de muerte prematura de 3 contra 1 con el tabaco, aparentemente, sin pestañear. ¿Y qué es lo que recibe el fumador a cambio? Nada en absoluto. Otro mito común es la tos de fumador. Muchos de los fumadores más jóvenes que vienen a mis sesiones no están preocupados por su salud porque no tosen. Los hechos reales demuestran lo contrario. La tos es un mecanismo automático de la naturaleza para expulsar los cuerpos extraños de los pulmones. La tos no es una enfermedad, es solo un síntoma. Cuando un fumador tose es porque sus pulmones intentan expulsar los alquitranes y demás venenos que producen cáncer. Si no tose, esas porquerías se quedan en los pulmones, y serán estas las que causen el cáncer. Míralo de la siguiente manera. Si tuvieras un coche bueno, sería una estupidez permitir que empezase a oxidarse, porque al cabo de cierto tiempo se convertiría en un montón de óxido, y ya no te llevaría de un sitio a otro. Pero no sería el fin del mundo. No es más que dinero. Siempre te puedes comprar otro. Pues tu cuerpo es el vehículo que te lleva de un extremo de la vida al otro. Todos decimos que la salud es nuestra posesión más importante, ¿y cuánta razón tenemos? Todos los millonarios enfermos te dirán lo mismo. Muchos podemos recordar en alguna enfermedad o algún accidente, cómo rezábamos para mejorarnos, qué poca memoria tenemos. Si fumas, además de dejar que se oxide el vehículo que te lleva por la vida, estás destruyendo sistemáticamente el vehículo que necesitas para llevarte a través la vida, y solo te dan uno. Despierta. Nadie te obliga a fumar. Y recuerda, no hace nada en absoluto por ti. Solo por un momento deja de esconder la cabeza y pregúntate, ¿sabes con certeza si el próximo pitillo que fumes no será el que dispare el mecanismo del cáncer? ¿Te lo fumarías si lo supieras? Olvida la enfermedad porque es difícil imaginar cómo es. Imagínate que tienes que ir al hospital para que te hagan todas esas horribles pruebas. El tratamiento con sustancias radiactivas y 58.
La salud. De más. Ya no estás planificando el resto de tu vida. Ahora estás planificando tu propia muerte. ¿Qué les va a ocurrir a tus familiares y a tus seres queridos? ¿Qué vas a hacer de todos tus planes y tus sueños? Muchas veces veo a personas en esta situación. Tampoco creyeron que les podía ocurrir a ellas, y lo peor no es la enfermedad en sí, sino el saber que se la han producido ellas mismas. Durante todos los años que fumamos nos decimos, lo dejaré mañana. Intenta imaginar cómo se sienten estas personas que lo han dejado demasiado tarde. Para ellas se ha acabado el lavado de cerebro. Ellas ya ven la realidad del tabaco, pasan lo que les queda de vida diciéndose, ¿por qué me engañé a mí mismo? ¡Ay! Si pudiera volver a empezar, deja de engañarte. Tú tienes la oportunidad de dejarlo. Es una reacción en cadena. Si fumas el próximo cigarrillo, te llevará a otro y a otro. Ya te está ocurriendo. Al principio del libro prometí no usar tácticas atemorizantes. Si ya has decidido que vas a dejar de fumar, esto no es un tratamiento de choque para ti. Si todavía dudas, sáltate el resto de este capítulo y vuelve cuando hayas terminado el libro. Se han publicado volúmenes enteros de estadísticas para demostrar que el tabaco perjudica la salud del fumador. Lo malo es que el fumador no quiere ver la evidencia hasta que decide dejar de fumar. Incluso ese aviso que ponen en el paquete no sirve para nada, porque el fumador cierra los ojos, y si por casualidad lo lee alguna vez, lo primero que hace es encender un cigarrillo. Los fumadores tienden a ver este riesgo como una cosa de azar, un poco como atravesar un campo de minas. Hazte la idea, ya te está ocurriendo. Con cada calada metes en tus pulmones esos alquitranes cancerígenos, y el cáncer no es la peor de las enfermedades que el tabaco puede causar o agravar. También contribuye de una manera decisoria al infarto, a la arteriosclerosis, al enfisema, a la angina de pecho, a la trombosis, a la bronquitis crónica y al asma. Los fumadores también tienen la idea errónea de que se exageran los efectos nocivos del tabaco. En realidad es al revés. No hay duda alguna de que el tabaco es el principal causante de muertes en la sociedad occidental. Lo malo es que las estadísticas no reflejan la influencia del tabaco en muchos casos en los que es un factor importante. Se han publicado datos que demuestran que el 44% de los incendios domésticos se deben a los cigarrillos, y yo me pregunto cuántos accidentes de carretera se producen en ese instante, en que el conductor deja de mirar la carretera mientras enciende un cigarrillo. Yo soy normalmente un conductor prudente, pero nunca he estado más cerca de la muerte, excepto por fumar, que en una ocasión cuando intentaba. 59. La salud. Liar un cigarrillo mientras conducía. Tampoco me gustaría calcular el número de veces que se me ha caído un cigarrillo encendido en el coche. Siempre se las arreglaba para meterse entre los asientos. Estoy seguro de que hay muchísimos conductores que saben lo que es intentar localizar ese cigarrillo encendido con una mano, mientras tratan de conducir con la otra. El lavado de cerebro nos hace pensar en aquel personaje famoso que se cayó desde lo alto de un edificio de 100 pisos. Al pasar por delante de la ventana del piso 50, se le oyó decir, hasta ahora no ha pasado nada. Creemos que como no nos ha ocurrido nada aún, un cigarrillo más, no nos va a hacer ningún daño. Míralo de otra forma. El famoso hábito es una cadena continua para toda la vida, y cada cigarrillo crea la necesidad del siguiente. Cuando empiezas a fumar, enciendes una mecha. Lo que pasa es que no sabes cuánto va a durar la mecha. Cada vez que enciendes un cigarrillo estás un poco más cerca de la explosión de la bomba. ¿Cómo sabrás si el próximo pitillo es el final de la mecha? 60. La vitalidad. 18. La vitalidad. La mayoría de los fumadores se dan cuenta de que están obstruyendo sus vías respiratorias, pero no suelen darse cuenta del letargo general que el tabaco produce. Además de congestionar los pulmones, el fumador también obstruye sus venas y sus arterias con venenos como la nicotina y el monóxido de carbono, entre otros. Nuestros pulmones y todo nuestro sistema de riego sanguíneo están diseñados para llevar oxígeno y varias sustancias nutritivas a todos los órganos y músculos del cuerpo. Progresivamente el fumador está privando a cada músculo y órgano de oxígeno, lo cual hace que funcionen cada vez con menos eficacia.
No solo se vuelve más y más aletargado cada día, sino que también cada día se hace menos resistente a otras enfermedades. Como es un proceso muy lento, el fumador no se da cuenta de qué está ocurriendo. Cada mañana no se encuentra diferente que la mañana anterior y como no se encuentra realmente enfermo, tiende a pensar que este letargo continuo es simplemente el efecto del envejecimiento. Después de haber estado en plena forma en mi juventud, estuve permanentemente cansado durante 25 años. Creía que la vitalidad era solo cosa de niños y adolescentes. Uno de los maravillosos beneficios que encontré poco después de dejar de fumar, fue sentir de nuevo la sensación de vitalidad, de querer hacer ejercicio. Este abuso del cuerpo y el letargo consiguiente llevan a otros males. El fumador tiende a evitar todo ejercicio o deporte, y a comer y a beber en exceso. 61. Me relaja y me da confianza. 19. Me relaja y me da confianza. Esta es la peor falsedad de todas las relacionadas con el tabaco, y para mí está al mismo nivel que la esclavitud que produce el fumar. El mayor beneficio que recibes cuando dejas de fumar es el no tener que vivir con esa sensación de inseguridad permanente que padecen los fumadores. A los fumadores les cuesta creer que es el mismo tabaco el que produce esa sensación de inseguridad que sienten por la noche, cuando se les acaban los cigarrillos. Los no fumadores no padecen la sensación. Es el tabaco lo que la produce. Me di cuenta de las grandes ventajas de no fumar al cabo de varios meses de haberlo dejado, tras muchas sesiones con otros fumadores. Durante 25 años me negué a hacerme un chequeo médico. Si necesitaba un seguro de vida, insistía en que no debía haber un certificado médico, y por lo tanto pagaba primas más altas. Odiaba visitar los hospitales, a los médicos y a los dentistas. No reconocía que antes o después envejecería, y que tendría que pensar en el retiro, la pensión y cosas así. Nunca relacionaba estas cosas con el fumar, pero desde que lo dejé ha sido como despertarme de una pesadilla. Ahora espero cada día con ilusión. Por supuesto me siguen ocurriendo cosas desagradables y tengo todos los problemas normales de la vida, pero es maravilloso tener confianza para enfrentarme a ellos. Además, disfruto más de las cosas buenas de la vida, debido a que ahora tengo mejor salud, más vitalidad y más confianza en mí mismo. 62. Esas siniestras sombras negras. 20. Esas siniestras sombras negras. Cuando dejas de fumar, también gozas de haberte liberado de esas siniestras sombras negras que merodean en el fondo de tu mente. Todos los fumadores saben que están haciendo el primo y esconden la cabeza para no ver los efectos nocivos del tabaco. A lo largo de nuestra vida de fumadores, sin embargo, hay momentos en que las sombras salen a la superficie. Cuando vemos ese aviso en el paquete, en el Día Nacional Antitabaco, en un ataque de tos violenta, cuando sentimos algún dolor en el pecho, en la mirada suplicante de algún familiar, al ser conscientes de que nos huele mal el aliento, y de lo manchados que están nuestros dientes, cuando hablamos con un no fumador. Y además de todo esto, la pérdida de respeto por uno mismo asociada con el ser fumador. Aunque no nos demos cuenta de estas cosas, las sombras están siempre ahí. Debajo de la superficie, este tira y afloja irá a más, a medida que te vayas hundiendo en el hábito. En los últimos capítulos he descrito las ventajas considerables de no fumar. Con el fin de presentar una argumentación objetiva y equilibrada, he decidido exponer en el próximo capítulo una relación de las ventajas de ser fumador. 63. Las ventajas de ser fumador. 21. Las ventajas de ser fumador. 64. La fuerza de voluntad como método para dejar de fumar. 22. La fuerza de voluntad como método para dejar de fumar. En nuestra sociedad todos están de acuerdo en que es muy difícil dejar de fumar. Los mismos libros que te ofrecen consejos para ayudarte empiezan diciendo que lo vas a encontrar difícil. La verdad es que es absurdamente fácil. Comprendo que dudes de la veracidad de esta aseveración, pero vamos a considerarlo detenidamente. Si tu objetivo es correr una milla en menos de 4 minutos, eso sí que es difícil. Tendrás que soportar varios años de duros entrenamientos, y aún así puede que no reúnas las condiciones físicas para conseguirlo. Mucho de esto es psicológico también.
Resulta curioso ver cómo el recorrer una milla en 4 minutos era una barrera infranqueable hasta que Roger Bannister lo consiguió a principios de los 60. Ahora hay muchos corredores capaces de hacerlo. Para dejar de fumar lo único que tienes que hacer es no fumar más. Nadie te obliga a fumar, excepto tú mismo, y no es como los alimentos o las bebidas, no lo necesitas para sobrevivir. Entonces, si quieres dejar de hacerlo, ¿por qué habría de resultar tan difícil? No lo es. Son los mismos fumadores quienes lo hacen difícil cuando usan lo que yo llamo el método de la fuerza de voluntad. Defino el método de la fuerza de voluntad como el método en el que el fumador cree que hace algún tipo de sacrificio. Examinaremos el método de la fuerza de voluntad. Nosotros no decidimos hacernos fumadores. Simplemente probamos unos cuantos cigarrillos al principio, y como saben fatal estamos convencidos de que podamos dejarlo cuando queramos. Por regla general, fumamos esos primeros cigarrillos solo cuando queremos hacerlo, y esto generalmente en compañía de otros fumadores o en situaciones sociales, y antes de que nos demos cuenta, nos vemos comprando con regularidad y estamos fumando habitualmente. Tardamos bastante tiempo en percatarnos de que estamos enganchados, pues tenemos la idea equivocada de que los fumadores fuman porque les gusta, no porque tienen que fumar. Mientras no nos gustan los cigarrillos, cosa que no ocurre nunca, creemos erróneamente que los podemos dejar cuando queramos. Solemos darnos cuenta de la existencia del problema la primera vez que tratamos de dejar de fumar. Estos primeros intentos suelen hacerse mientras todavía somos jóvenes, y tienen su origen en la falta de dinero, la pareja que ahorra para montarse una casa y que no quiere malgastar dinero en tabaco, o en la preocupación por la salud, el chico joven que todavía hace deporte y que no respira como antes. Sea cual sea el motivo, el fumador siempre esperará un momento de estrés, o de preocupación por el dinero o por la salud. En cuanto a lo 65. La fuerza de voluntad como método para dejar de fumar. Deja. El monstruito reclama su dosis. Entonces es cuando el fumador necesita un cigarrillo, y si no puede tenerlo su nerviosismo aumenta. El producto que suele tomar para aliviar el estrés ya no está disponible, y el fumador sufre un triple golpe. Después de un corto periodo de tortura, suele llegar a un compromiso. Seguiré fumando pero menos, he elegido un mal momento, me esperaré hasta que tenga menos estrés en mi vida. Una vez desaparecido el periodo de estrés, también desaparecerán los motivos que le empujaban a dejar de fumar, y no decidirá dejarlo hasta que llegue otro periodo de estrés. Por supuesto nunca llega el momento idóneo, porque el estrés no suele disminuir a lo largo de la vida, sino aumentar. Salimos de la protección del hogar de nuestros padres, y entramos en un mundo en el que hay que montarse una casa, conseguir una hipoteca, tener hijos, más responsabilidad en el trabajo, etc. Poco puede disminuir el estrés en la vida de un fumador, cuando gran parte de este estrés es producido por el tabaco. A medida que aumenta su dosis diaria de nicotina, más nervioso se siente y mayor parece ser su dependencia. En realidad, es una idea equivocada que el estrés de la vida aumente a lo largo de los años, sino que es el fumar mismo u otro apoyo parecido lo que crea esa ilusión. Se hablará más de esto en el capítulo 28. Después de un primer fracaso, el fumador suele confiar ciegamente en la posibilidad de despertarse un buen día sin ganas de fumar. La llama de esta esperanza es avivada por lo que ha oído comentar a otros exfumadores. Por ejemplo, tuve la gripe, y se me fueron las ganas de fumar. No te engañes. He investigado muchas historias de esas, y nunca son tan sencillas como parecen. Lo que suele ocurrir es que el fumador se había estado preparando para dejar de fumar antes de tener la gripe, y esta solo le sirvió de trampolín. Yo estuve unos 30 años esperando despertar un día sin tener ganas de volver a fumar en mi vida. Pero cada vez que tenía alguna molestia en los pulmones, estaba deseando que acabara pronto, porque esta interfería con el fumar. Es frecuente el caso de personas que dejan de fumar así, sin más, porque han tenido algún tipo de susto. A lo mejor algún pariente ha muerto de una enfermedad relacionada con el tabaco, o el mismo fumador se ha asustado, después de hacerse un chequeo. Pero para él, es mucho más fácil decir, nada, un día decidí dejarlo. Deja de engañarte, no se irán las ganas de fumar si no tomas cartas en el asunto tú mismo.
Vamos a ver con más detalle por qué el método de la fuerza de voluntad es tan difícil. Durante casi todo el tiempo, nuestra actitud es la de esconder la cabeza pensando, lo dejaré mañana. Muy de vez en cuando ocurre algo que nos empuja a dejarlo. Puede estar relacionado con la salud, el dinero, el rechazo social, o simplemente después de una racha de tos violenta. Entonces nos damos cuenta de que en realidad no nos gusta. 66. La fuerza de voluntad como método para dejar de fumar. Sea cual sea el motivo, abrimos los ojos y empezamos a sopesar los argumentos a favor y en contra. Nos encontramos con algo que hemos sabido toda la vida, que la única respuesta razonable más de una docena de veces es, deja de fumar. Si nos sentáramos tranquilamente y valorásemos las ventajas de no fumar sobre una puntuación máxima de 10, y luego hiciéramos lo mismo con una lista de las ventajas de fumar, no fumar ganaría por mayoría. Sin embargo, aunque el fumador sepa que está mejor sin fumar, sigue creyendo que se sacrifica. Esto es ilusorio, pero es una ilusión muy poderosa. El fumador no sabe por qué, pero cree que tanto en los momentos malos de la vida como en los buenos, el tabaco parece ayudarle de alguna manera. Antes de comenzar el intento de dejar de fumar, padece el lavado de cerebro de la sociedad, reforzado por el lavado de cerebro de su propia adicción. Ahora se le añade otro lavado de cerebro más potente, la dificultad de dejarlo. Nuestro fumador sabe de otros fumadores que lo dejaron hace muchos meses y ahora se consumen por un cigarrillo. También están los quejicosos permanentes, los que lo dejan y luego se pasan el resto de la vida diciendo lo que les apetecería un cigarrillo. Nuestro fumador también sabe de casos en que alguien lo dejó hace muchos años, parecía feliz, y luego, al fumar un solo cigarro, se engancha otra vez. Probablemente conozca a algunos fumadores en avanzado estado de decrepitud, que se están destruyendo y que evidentemente no disfrutan del tabaco, pero que siguen fumando. Además, es probable que haya pasado por algunas de estas experiencias él mismo. Entonces, en lugar de empezar diciendo, qué bien, ¿sabes? Ya no tengo que fumar. Empieza con una sensación de desesperación y de temor, como si tuviera que escalar el Everest. Cree firmemente esta vez que el monstruito le ha metido la garra, está enganchado de por vida. Muchos fumadores empiezan incluso advirtiendo a sus familiares y a sus amigos, mirad, voy a intentar dejar de fumar. Lo más probable es que durante unas semanas esté bastante insufrible, intentad comprenderlo. La mayoría de los intentos está destinada al fracaso antes de empezar. Vamos a suponer que el fumador aguanta unos días sin fumar. La congestión va desapareciendo de sus pulmones rápidamente. No ha comprado tabaco, y por tanto tiene más dinero en el bolsillo. Entonces, los motivos que le empujaron a dejarlo también empiezan a desaparecer de sus pensamientos. Es como cuando vas en coche y ves un accidente grave. Durante un tiempo vas más despacio, pero la siguiente vez que llegas tarde al trabajo, lo olvidas por completo y vuelves a pisar el acelerador. Al otro extremo de ese tira y afloja está el monstruito, que no ha tenido. 67. La fuerza de voluntad como método para dejar de fumar. Su dosis. No hay ningún dolor físico. Si fuese un resfriado lo que te produjera la misma sensación, ni siquiera dejarías de trabajar, ni te deprimirías, no le harías caso. Lo único que sabe el fumador es que le apetece un cigarrillo. Entonces el pequeño monstruito que duerme en tu cuerpo, despierta al gran monstruo de la mente y de repente esa persona, que hace unas horas o unos días se hacía una lista de las ventajas de no fumar, ahora busca desesperadamente cualquier excusa para empezar otra vez, diciendo cosas como estas. 1. La vida es demasiado corta, podría haber una guerra nuclear mañana. Me podría atropellar un autobús, ya es demasiado tarde, y de todas formas dicen que hoy día, todo te produce cáncer. O bien. 2. He elegido un mal momento. Tenía que haber esperado hasta después de Navidad, o hasta después de las vacaciones. Hubiera sido mejor elegir un momento de menos estrés. O bien. 3. No me puedo concentrar. Me estoy volviendo malhumorado, insoportable. No puedo trabajar como antes. Mis amigos y mis familiares dejarán de quererme. Por el bien de todos, voy a tener que volver a fumar.
Soy un fumador confirmado y nunca podré ser feliz sin tabaco. Esto es lo que hacía que yo siguiera fumando durante 33 años. Este es el momento en que el fumador se suele rendir. Enciende un cigarrillo y la esquizofrenia aumenta. Por un lado, tiene el enorme alivio de haber acabado con la ansiedad cuando el monstruito por fin recibe su dosis, y por otro lado, el cigarrillo sabe fatal. Esto si el fumador ha aguantado bastante tiempo, y el fumador no entiende por qué lo fuma. El fumador piensa que le falta fuerza de voluntad. En realidad no es falta de fuerza de voluntad, simplemente ha cambiado de opinión, y su decisión es perfectamente razonable dada la evidencia. ¿De qué sirve estar sano y tener dinero si estás deprimido? De nada en absoluto. Mejor tener una vida corta y disfrutarla, que vivir más años sin felicidad. Afortunadamente, no es así, sino justo lo contrario. Se disfruta infinitamente más de la vida como no fumador. Pero estos fueron los argumentos que me tuvieron a mí fumando durante 33 años, y debo confesar que si fueran ciertos, todavía fumaría, ya no estaría aquí. Los padecimientos del fumador no tienen nada que ver con la retirada de la droga. Puede ser que el mono sea el responsable de iniciar el proceso, pero el verdadero sufrimiento es psicológico. Es la duda y la incertidumbre. Si el fumador empieza creyendo que está haciendo un sacrificio, se sentirá privado de algo, una forma de estrés. Y es precisamente en los momentos de estrés. 68. La fuerza de voluntad como método para dejar de fumar. Cuando se dispara el mecanismo en el cerebro, que le dice, fúmate un pitillo. Entonces, desde el momento en que deja de fumar, está deseando un cigarrillo, pero ahora no puede porque ha dejado el tabaco. Esto le deprime más todavía, disparando el deseo otra vez. Otra cosa que lo hace tan difícil, es esperar que ocurra algo. Si tu meta fuera aprobar el examen de conducir, considerarías que el aprobado es la meta alcanzada. Con el método de la fuerza de voluntad te dices a ti mismo, si puedo aguantar lo suficiente, desaparecerá el deseo de fumar. ¿Y cómo sabes cuándo has alcanzado esta meta? Está claro, nunca lo sabrás, porque esperas que ocurra algo y no va a ocurrir nada. Ya sucedió cuando fumaste ese último cigarrillo, y lo que haces ahora en realidad es esperar a ver cuánto tiempo aguantarás sin rendirte. Como ya dije antes, el verdadero tormento sufrido por el fumador es psicológico, producido por la incertidumbre. Aunque no hay ningún dolor físico, los efectos son muy poderosos. El fumador se siente desgraciado e inseguro. En lugar de olvidarse del asunto de fumar, le obsesiona. Pueden pasar días o incluso semanas enteras de negra depresión. Su mente se obsesiona con dudas y temores. Punto y coma. ¿Cuánto tiempo durará la ansiedad? Punto y coma. ¿Volveré a ser feliz alguna vez? Punto y coma. ¿Me podré levantar por las mañanas y afrontar el nuevo día? ¿Podré disfrutar alguna vez de una comida? Punto y coma. ¿Cómo voy a afrontar el estrés en el futuro? Punto y coma. ¿Volveré a disfrutar alguna vez de la compañía de mis amigos? El fumador espera que mejoren las cosas, pero mientras dura esta depresión no valora menos el tabaco, sino más. La realidad es que ocurre algo, pero el fumador no se da cuenta de ello. Si aguanta 3 semanas sin absorber nada de nicotina, la adicción física desaparece y la ansiedad producida por la retirada de la nicotina es tan leve que el fumador ni se entera. Después de unas 3 semanas tiene la sensación de haber ganado. Enciende un cigarrillo para demostrarlo, y ya está, demostrado. Sabe fatal, pero ya se ha introducido nicotina en el cuerpo. Y en cuanto se apaga ese cigarrillo, la nicotina empieza a salir del cuerpo. Entonces se oye una pequeña voz que desde la oscuridad de la mente dice, ahora quiero otro. El fumador en efecto había vencido a la droga, pero se ha vuelto a enganchar. Normalmente el fumador no encenderá otro cigarrillo inmediatamente. Piensa, no quiero engancharme de nuevo. Por tanto, deja que transcurra aún. 69. La fuerza de voluntad como método para dejar de fumar. Periodo seguro. Puede que dure horas, días o incluso semanas. Ahora el exfumador puede decir, bueno, no me he enganchado, por tanto, puedo fumarme otro sin peligro. Ha vuelto a caer en la misma trampa, en la cual cayó al principio, y ya se encuentra en la resbaladiza pendiente.
Los que consiguen dejar de fumar con el método de la fuerza de voluntad, suelen encontrar el proceso largo y difícil, porque el problema fundamental es el lavado de cerebro y siguen anhelando el tabaco mucho después de haber eliminado la ansiedad física por la retirada de la droga. Al final, si uno aguanta mucho tiempo, empieza a darse cuenta de que no va a rendirse. Deja de estar deprimido y acepta el hecho de que se vive divinamente sin fumar. Son muchos los que dejan de fumar con este método, pero es difícil y arduo y hay muchos más fracasos que éxitos. Incluso los que lo consiguen pasan el resto de su vida en un estado de vulnerabilidad. Se les queda parte del lavado de cerebro y siguen creyendo que hay momentos buenos y malos, en los que el cigarrillo les ayudaría. La mayoría de los no fumadores también tiene esta idea equivocada. Ellos también son víctimas del lavado de cerebro, pero bien no llegan a aprender a disfrutar del fumar o no quieren los efectos malos. Esto explica que haya gente que al estar sin fumar durante largo tiempo, de repente vuelve. Muchos exfumadores se fuman un cigarrillo de vez en cuando, o quizás un puro, como recompensa especial, o para recordar lo mal que saben. Hacen exactamente esto, pero en cuanto lo apagan, la nicotina empieza a salir del cuerpo, y una vocecita del fondo de su mente está diciendo, ¿te apetece otro? Sí, encienden otro que les sabe fatal, y dicen, ¡qué bien! Como no disfruto con ellos, no me engancharé. Después de Navidad, al terminar las vacaciones, o cuando desaparezcan estos problemas, lo volveré a dejar, demasiado tarde. Ya están enganchados. La misma trampa en la que cayeron al principio les ha atrapado de nuevo. No me canso de repetir que el gusto o el disfrute no tienen nada que ver. Nunca tuvo nada que ver. Si fumásemos por gusto, nadie fumaría más de un cigarrillo. Nos creemos que nos gusta porque no podemos admitir que seríamos estúpidos si fumásemos algo que no nos gustase. Esto es porque fumamos de manera inconsciente la mayor parte del tiempo. Si cada vez que fumaras un cigarrillo, fueras consciente del humo asqueroso que entra en tus pulmones, y tuvieras que decirte a ti mismo, esto me va a costar 5 millones de pesetas a lo largo de mi vida, y puede que este mismo cigarrillo sea el que dispare el proceso de cáncer en mis pulmones. Incluso la idea equivocada del disfrute desaparecería. Cuando intentamos cerrar la mente ante el lado malo, nos sentimos estúpidos. Si tuviéramos que afrontarlo, esto sería inaguantable. Si observas a fumadores, especialmente en situaciones sociales, verás que solo 70. La fuerza de voluntad como método para dejar de fumar. Son felices cuando están fumando de modo inconsciente. Una vez que se dan cuenta de que están fumando, se vuelven incómodos y llenos de disculpas. Fumamos para satisfacer al dichoso monstruito. Y una vez que hayas echado el pequeño monstruo de tu cuerpo y el gran monstruo de tu cabeza, nunca tendrás ni ganas ni necesidad de fumar. Así de fácil. 71. Ojo con reducir el consumo. 23. Ojo con reducir el consumo. La mayoría de los fumadores optan por reducir el consumo de tabaco, bien como paso antes de dejarlo del todo, o como forma de controlar el monstruito. Muchos médicos y especialistas aconsejan reducir el número de cigarrillos fumados, para empezar el proceso de dejar de fumar. Está claro que cuanto menos fumes mejor, pero es el peor de los métodos para iniciar el proceso de la retirada total. Cualquier intento de fumar menos te ata más y para más tiempo. Se suele intentar fumar menos tras un intento fallido de dejarlo. Al cabo de unas horas o de unos días de abstinencia, el fumador dice algo así. Como no voy a poder soportar el no fumar nada, solo fumaré en los momentos en que más me gusta, o me limitaré a 10 diarios. Si me acostumbro a fumar 10 al día, luego será fácil reducirlo más. Entonces empiezan a ocurrir ciertas cosas terribles. 1. El fumador tiene lo peor de ambos mundos. Está todavía enganchado con la nicotina, y mantiene vivos ambos monstruos, el del cuerpo y el de la mente. 2. Se pasa la vida esperando el momento del próximo cigarrillo. 3. Antes de limitar su consumo, cuando necesitaba un cigarrillo, encendía uno y aliviaba al menos parcialmente el motín. Además de las tensiones normales de la vida, está prolongando las molestias del mono de modo permanente. Durante la mayor parte del tiempo desea fumar, por su propia culpa,
Se vuelve depresivo y malhumorado. 4. Mientras fumaba los que quería, ni disfrutaba de la mayor parte de los cigarrillos ni se daba cuenta de que los fumaba. Era una actividad mecánica. Los únicos que creía disfrutar eran los que fumaba después de un tiempo de abstinencia. Por ejemplo, el primero de la mañana, el de después de comer. Ahora que tiene que esperar una hora más entre cigarrillo y cigarrillo, disfruta de todos ellos. Cuanto más tiempo espera, más parece disfrutar el cigarrillo, porque el disfrute del cigarrillo no es del cigarrillo en sí, sino es el alivio de las molestias producidas por el mono, sea ansiedad física leve por la retirada de la nicotina o mono mental. Cuanto más tiempo te obligas a sufrir, más disfrutas de cada cigarrillo. La dificultad principal cuando se deja de fumar no es la adicción química, eso es fácil de vencer. Los fumadores están toda la noche sin fumar, y la ansiedad ni siquiera les despierta. Muchos salen del dormitorio antes de 72. Ojo con reducir el consumo. Encender un cigarrillo. Otros desayunan primero. Incluso los hay que esperan hasta llegar al trabajo. Son capaces de estar 10 horas sin fumar, y no parece importarles. Pero si tuvieran que estar 10 horas sin fumar durante el día, se volverían locos. Hay fumadores que se compran un coche nuevo y deciden no fumar en él. Van a los supermercados, los teatros, las consultas médicas, los hospitales o a ver al dentista sin que les produzca grandes molestias. Muchos fumadores se abstienen de fumar cuando se ven rodeados de no fumadores. Hasta en el metro la gente está tranquila y no altera el orden. Hay veces en que las personas agradecen la prohibición de fumar. Lo cierto es que los fumadores experimentan un placer secreto durante estos periodos de abstinencia obligada. Les aviva la esperanza de que algún día se les quitarán las ganas. El verdadero problema al dejar de fumar es el lavado de cerebro. La idea errónea de que el cigarrillo constituye algún tipo de ayuda o recompensa, y que la vida nunca podría ser igual sin él. En lugar de quitarte las ganas de fumar, lo único que consigues cuando limitas el número de cigarrillos, es hacerte sentir inseguro y desgraciado, y convencerte de que lo que más apetece en este mundo es el próximo cigarrillo, que nunca serías feliz sin fumar. No hay nada más patético que el fumador que intenta reducir su consumo. Cree, equivocadamente, que cuanto menos fume, menos querrá fumar. Y es justo lo contrario. Cuanto menos fuma, más tiempo tiene que aguantar el mono, más le gustan los cigarrillos, y peor le saben. Pero no por eso dejarás de fumar. El sabor nunca tuvo nada que ver. Si los fumadores fumasen porque les gustara el sabor, nadie fumaría más de un cigarrillo en su vida. ¿No te lo puedes creer? Vale. Vamos a discutirlo. ¿Cuál es el cigarrillo que peor sabe? Justo, el primero de la mañana, el que en invierno nos pone a toser y a carraspear. ¿Cuál suele ser el cigarrillo más apreciado por la mayoría de los fumadores? Sí, señor, el primero de la mañana. ¿Ahora puedes realmente creer que te lo fumas para disfrutar de su sabor y su olor? ¿No crees que una explicación más racional sería que en ese momento estás aliviando 8 o 9 horas de mono? El reducir el consumo no solo no funciona, es una forma de auténtica tortura. No funciona porque el fumador inicialmente espera que si puede cambiar su hábito y fumar cada vez menos, entonces al final reducirá su deseo de fumar. No es ningún hábito, es una adicción, y una característica de las adicciones es que siempre van a más, nunca menos. Entonces, para reducir su consumo, el fumador tiene que emplear fuerza de voluntad y disciplina durante el resto de su vida. El problema principal, al dejar de fumar, no está en la adicción química a la nicotina, que es bastante fácil de vencer. El problema está en dar por cierto que el tabaco produce algún tipo de placer. Esta creencia empieza con el lavado de cerebro recibido antes de empezar a fumar, y luego se ve reforzada por nuestra 73. Ojo con reducir el consumo. Propia adicción. Reducir el consumo lo único que hace es reforzar todavía más la ilusión, hasta el punto en que el fumar domina todos los pensamientos del fumador, y le convence de que lo que más valor tiene en este mundo es el próximo cigarrillo. Como ya he dicho, reducir el consumo no puede funcionar de ninguna forma, porque dependerás de tu fuerza de voluntad durante el resto de la vida. Si no tenías voluntad suficiente para dejarlo por completo,
no la vas a tener para reducir el número de cigarrillos. Lo más fácil, por mucho, es dejarlo por completo. Conozco literalmente miles de casos de fracaso en el intento de reducir el consumo. En las pocas ocasiones en las que se ha podido conseguir son aquellas en las que el fumador reduce el consumo durante un tiempo corto para luego mojarse dejando el tabaco por completo. En esto no le ha ayudado en absoluto la reducción previa, sino todo lo contrario. Lo único que hizo fue prolongar el sufrimiento. Cualquier intento fallido deja al fumador hecho un desastre psicológicamente, más convencido que nunca de que está enganchado para el resto de la vida. El efecto suele ser suficientemente fuerte para impedir que vuelva a intentarlo en un periodo de 5 o 6 años.